Yo le pasé las preguntas, porque como era uno solo, pensé que él quería verlas antes. Yo a veces lo hago para no sorprenderlo al Claro. expositor. No sé si querés hacerlo así o querés que yo se las pregunte. Él era más como para Ah, y está hago el bien, no. orden. Pero te quiero decir que yo en general se las paso al expositor para no sorprenderlo en el momento y que tenga tiempo de pensarlo. Pero a veces... Bárbara. Sí. ¿Estamos todos? Vos tenés ahora lo de la página, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Vamos a comenzar la segunda parte de esta reunión y yo quería comentar que vamos a tener 3 expositores ahora. Por una razón de organización nos parece más razonable dejar las preguntas para los 3 expositores al final de las exposiciones de ellos. Quiere decir entonces que van a exponer los 3 y a partir de las 12, 12:30 haremos las preguntas para todos. De todas maneras, también me parece importante, pues lo hemos visto acá con el doctor Nagenson, que a medida que vayan dándose las exposiciones, ustedes, las señoritas, tienen los papeles, vayan formulando las preguntas, así ganamos tiempo y no quedamos a último momento con las preguntas sin poder canalizarlas a cada uno o incluso unirlas en el caso que los temas sean similares. Otro tema que normalmente nos plantean es cómo bajar los materiales de las exposiciones. Acá vamos a seguir un orden, si ustedes ven en las pantallas, ¿no es cierto? Estamos en el orden de ver cómo se ingresa hasta el punto de llegar a bajar el material de la exposición. Tenemos la página del Consejo. Una vez que estamos en la página del Consejo, vamos a su parte izquierda y buscamos capacitación. Una vez que cliqueamos capacitación, se nos va a abrir una nueva pantalla donde, entre otras cosas, hay reuniones científicas y técnicas. Ahí es donde entramos nosotros, a reuniones científicas y técnicas. Van siguiendo, ¿verdad? Dentro de reuniones científicas y técnicas, buscamos a la izquierda contabilidad y auditoría. Bueno, si no queremos buscar contabilidad y auditoría, podemos ir a actividades realizadas. No veo desde acá los nombres, pero debe ser lo que está señalando la flecha, actividades realizadas. Cliqueamos actividades realizadas y ahí vamos al ciclo nuestro, que todavía no está incorporado, obviamente, porque se está realizando hoy la actividad. Pero ahí vamos a buscar ciclo de actualización en contabilidad y auditoría y vamos a cliquear la segunda reunión que va a estar, que hoy no está todavía. Aparece toda una descripción, esta debe ser la primera seguramente, aparece toda una descripción de la reunión y al pie dice cómo descargar el material. Ahí cliqueamos y ahí vamos a tener el material. Repito entonces, a partir de la página y la capacitación, de ello reuniones científicas y técnicas. Dentro de esto, como nos conviene ahora ir directamente a actividades realizadas, perdón, contabilidad y auditoría, actividades realizadas, y buscamos cuál es la reunión que queremos ver, abrimos la reunión y al pie de esa apertura de la reunión aparece cómo descargar el material. Ahí cliqueamos. Creo que esto era importante para que lo veamos. Vamos a pasar ahora a la primera exposición que va a estar a cargo de los doctores Albor y Sanet, que es todo lo relativo a informes de precalificación, los cuales a partir de la, como dije al principio, a partir de la resolución 37, ha generado algunos ruidos que le hemos encontrado un camino, o por lo menos la gente que ha trabajado mucho en ellos. Doctor Albor. Bueno, gracias, buen día. Bueno, la agenda de hoy para este tema va a consistir en 3 grandes temas. Voy a empezar por hacer una presentación de los nuevos modelos de informes precalificatorios que el Consejo ha preparado, para lo cual vamos a comentar cuál fue la base normativa que hemos utilizado
qué estructura tienen estos informes. Y básicamente vamos a apuntar al tema de la tarea profesional porque es una de las grandes cuestiones que comprende este nuevo esquema de informe de precalificación que hemos preparado. Como decía Juan Carlos, fue un tema bastante arduo para poder llegar a estos nuevos modelos. Tuvimos que seguir una serie de acciones ante la Inspección General de Justicia para tratar de llegar a un tipo de informe que le fuera satisfactorio al regulador. Hubo bastantes discusiones y necesidades de explicaciones de por qué teníamos que llegar a un tipo de informe que estuviera dentro del marco profesional, que en nuestro caso es la RT37, que trajo una serie de cambios importantes respecto a lo que era nuestra resolución técnica 7. Por eso esas acciones empezaron por discutir el tema de la estructura del informe, cuáles eran las características generales de este nuevo tipo de informe, que es el informe de cumplimiento, que ahora vamos a ver de qué se trata, y luego discutir sobre los modelos específicos para cada trámite, porque son muchos los trámites en los que los profesionales en ciencias económicas tienen que dictaminar. Para que tengan una idea del trabajo, voy a recorrer rápidamente el listado de modelos que se han preparado, que tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con específicamente los informes de precalificación para los diversos trámites. En algunos casos la inspección requiere informes que no son de precalificación, sino más bien recurrentes, como los que están relacionados particularmente con los registros contables, así que también están dentro de esta lista de modelos ese tipo de informes. Y otros modelos que ya tienen que ver con cuestiones que requieren este nuevo tipo de informes, que son cartas de manifestaciones de la dirección, con el objetivo de que el profesional pueda tener adecuada cobertura respecto a las responsabilidades que tiene la dirección de la sociedad. También vamos a aprovechar, ya no con el tema de informes de precalificación, pero creo que como hemos estado en estos últimos tiempos discutiendo, proponiendo muchas cosas al organismo de control a partir de las inquietudes que recibimos de los profesionales y de las empresas, vamos a marcar algunos temas muy importantes que hemos propuesto y que, bueno, lamentablemente todavía no hemos tenido una respuesta. Y por último, para que uno lo vea más tangible el contenido de este informe, vamos a repasar, Fernando va a repasar un ejemplo de alguno de los trámites para que se vea realmente esa estructura y su contenido. Primer tema, base normativa utilizada. Bueno, nosotros para trabajar en estos modelos, obviamente lo primero que tuvimos que hacer es tener en claro el marco regulatorio, que es la resolución, hoy actualmente la Resolución General 7 de 2015. Esta resolución contiene una serie de requisitos para diversos trámites y en todos ellos, en los que participa un contador público, requiere lo que llamamos aquí informe de precalificación. El segundo aspecto que necesariamente teníamos que tener en cuenta en este diseño de estos nuevos modelos es el marco profesional general, que es la Resolución Técnica 37. Es decir, el gran tema y por qué nos tuvimos que apartar de lo que era tradicional, que eran los informes especiales bajo la Resolución Técnica 7, y que, bueno, veníamos haciendo sin problemas, y presentando a la Inspección General de Justicia, nos cambia porque nos cambió el marco profesional, en este caso las normas de auditoría, la RT37, que establecen una serie de requisitos específicos para este tipo de informes. Y producto de justamente estas acciones que tuvimos que seguir con el organismo de control y discusiones, y más allá de distintas etapas que tuvimos para tratar de lograr convencerlos para entrar por alguna figura como la que está prevista en la RT37, que es la de informes especiales. Bueno, lamentablemente no tuvimos éxito
y tuvimos que ir a dictar un marco profesional específico, que es la resolución 816 de la FACSE, que fue adoptada por el Consejo en su resolución 59 de 2015. Este entonces es el marco profesional. Y ustedes ven aquí un poco esa base que les decía, teníamos que trabajar sobre la resolución técnica 37. Esta resolución técnica 37 tenía algunos informes que uno podía evaluar para ver si era factible que se aplicaran, como en el caso de lo que llamamos otros encargos de aseguramiento. Estos encargos de aseguramiento tienen algunas variantes según se dé una opinión positiva, como son los informes de aseguramiento razonable, o una opinión negativa, como serían los informes de aseguramiento limitado. Logramos convencerlos que, en este caso, los encargos de aseguramiento no permitían encuadrar este tipo de informes de precalificación, principalmente porque en realidad, y ya conocemos todos, no hay criterios precisos, apropiados, adecuados, un marco que el profesional pueda utilizar para hacer referencia en su informe y poder dar un informe de este tipo. Es decir, es como si no existen normas contables y uno quisiera hacer una auditoría sin tener ese marco normativo. En este caso, los trámites sí tenían preciso qué documentación había que presentar, pero muchos de ellos están asociados a determinados requisitos técnicos que no están precisos o que la inspección tenía diversidad de criterios. Si vamos al otro extremo, los servicios relacionados, ahí dentro de los servicios relacionados, particularmente puntualizo dos de ellos, los informes de procedimientos acordados, que también tienen ciertas particularidades, que son básicamente dirigidos generalmente a un pedido que hace el cliente y eventualmente puede haber alguna otra parte que para que podamos emitirlo tiene que haber una responsabilidad de esa otra parte sobre la suficiencia y alcance de esos procedimientos, por eso tampoco lo veíamos como posible para encajarlo dentro de estos informes precalificatorios. Y por último estaban los informes especiales, que son los que sobrevivieron a lo que ya estaba en la RT7, pero con algunas particularidades. La más importante de todas es que estos informes especiales no permiten que el profesional dé una opinión positiva. Y ahí venía todo el gran tema de discusión con el organismo de control. Y por último estaban las certificaciones, que era para determinadas cosas puntuales, pero que en definitiva tampoco encajaban en este tipo de informes de precalificación. Con lo cual tuvimos que entrar, por lo que ahí está pintado en amarillo ocre, que son estos encargos especiales, que le llamamos informes de cumplimiento y que es la base de los modelos de precalificación que hemos diseñado. En la estructura de estos nuevos modelos, necesariamente teníamos que seguir con lo que ya está definido en la RT37. Es decir, la RT37 para los informes de este tipo en general requiere que tengan una serie de secciones y por lo tanto teníamos que, para poder cumplir con esta resolución técnica 37, teníamos que obviamente tener un título. Ese título tiene que ser un título que lo diferencie de otros tipos de informes que está cubriendo la RT37. Después vamos a ver en el modelo qué título en definitiva tienen. El destinatario, obviamente todo informe, y esto no es novedoso, tiene que tener un destinatario con una serie de datos. Tiene que ser claro cuál es la identificación del objeto del encargo. Y lo que es más importante, me parece a mí, en términos de que tal vez antes en el pasado no lo remarcábamos tanto en los informes especiales, es la necesidad de que quede claro en estos informes la responsabilidad de la dirección, que en definitiva es la sociedad la que es responsable de presentar el trámite y de ver que ese trámite cumpla con todas las normas que el regulador pide. Eso es fundamental que esté incluido en este tipo de informes. Pero también
precisamente poner la responsabilidad del profesional, es decir, distinguir que las responsabilidades no son las mismas. Una cosa es la responsabilidad de la empresa, que es la que presenta el trámite y tiene que, frente al regulador, cumplir con lo que el regulador requiere. Y otra cosa es la responsabilidad del profesional, que va a estar basada en los procedimientos que ha aplicado en relación con ese trámite, que considera que esos procedimientos, en función a lo que ha sido la práctica sobre este tipo de trámites, son suficientes. En general, desde el punto de vista de trabajo, respecto al pasado, no debería haber cambios, simplemente que lo que se está haciendo ahora es, en ese punto que sigue, tarea profesional, es detallar precisamente qué trabajo se hizo, cosa de que esté claro respecto a ese trámite, qué hizo el profesional, y su opinión va a estar en función a precisamente los procedimientos que aplicó para ese trámite. La manifestación profesional fue el otro elemento clave en toda esta discusión, porque fue lo que nos forzó, lamentablemente, a tener que emitir una norma específica. Es decir, nos vimos, a pesar de que tratamos por todos los medios, utilizando la figura del informe especial, primero a través de un informe 15 que emitió la Federación, explicándola en qué consistía un informe especial y tratando de afinar la manifestación profesional con algún tipo de manifestación negativa, pero que hacía referencia al cumplimiento de las normas requeridas por el regulador. Luego se sacó una interpretación 10 para fortalecer aún más y la utilidad de estos informes especiales, que valga la aclaración. Estos informes especiales son utilizados en muchos trámites para otros reguladores y para otras jurisdicciones. O sea, la Comisión Nacional de Valores y Banco Central admite el enfoque de informe especial. Lamentablemente, en la Inspección General de Justicia, más allá de todas las argumentaciones que les dimos, no hubo caso y bueno, nos forzaron a sacar una norma profesional específica. Luego quedan algunos aspectos que hacen a la estructura del informe, como la restricción de uso, porque tiene que quedar claro que esto tiene un uso específico, es para ser presentado a la Inspección General de Justicia, no tiene un uso generalizado y no debería, por lo tanto, la sociedad pretender distribuir este informe a cualquier otro tercero que no tiene relación con este trámite. El lugar y fecha de la emisión, esto es normal, obvio. Y, por último, el tema también novedoso, es la incorporación de una serie de anexos, que en algunos trámites se venían incluyendo porque el regulador ya lo pedía, como puede ser un aumento de capital, luego Fernando lo va a repasar, pero hay muchos otros donde estos anexos no se incluían. ¿Y por qué ahora se incluyen estos anexos? Porque en los anexos precisamente van a estar manifestados por parte de la sociedad lo que cumplió, requisitos, documentación que ha presentado en relación con ese trámite, y sobre esa manifestación, como ahora luego voy a profundizar, es la opinión que va a dar el profesional. Y estoy marcando con esas flechitas solamente tarea profesional y anexos, porque ahora vamos a ver con las acciones seguidas, en realidad sobre la estructura del informe no hay diferencias, por lo menos hasta hoy. Ha sido aceptada esta estructura por parte de la Inspección General de Justicia, pero lo que estamos ahora discutiendo, como le dimos forma desarrollada a la tarea profesional y a los anexos para los distintos trámites, quisimos consensuar con el organismo que esas tareas que estamos poniendo son suficientes para los propósitos que el regulador tiene. Y precisamente la tarea profesional como enfoque en este nuevo modelo se basa en las manifestaciones de la dirección de la sociedad. Es decir, tenemos que poner el compromiso concreto de que es la responsable primaria en cualquiera de estos trámites, es la dirección de la sociedad. La sociedad es la que va a detallar en estos anexos la información que se le requiere para determinado trámite, va a dar ciertas manifestaciones respecto a otros
datos que la inspección pide, como tiene que ver con los accionistas del exterior o beneficiarios finales, y el profesional va a emitir una opinión sobre esa manifestación. Y como les decía, para seguir este enfoque es necesario presentar una serie de anexos. Por supuesto, vamos a encontrar ahora un informe mucho más extenso por ahí que el que hacíamos en el pasado. Nuestra idea, a futuro, si logramos convencer a la inspección, es que todo esto que hoy lo estamos poniendo a través de guías y modelos que definen criterios que el profesional aplique, pudieran estar en algún tipo de normativa de la inspección que haría que lo nuestro en cuanto a informes se simplificara simplemente diciendo hemos aplicado la norma tal del regulador y esto facilitaría en cuanto a reducir el tamaño del informe. Pero por ahora es lo que tenemos. Perdón. Bueno, la estructura, como les decía, hemos recibido muchas observaciones en el proceso de interacción con la IGJ y la principal de todas era necesitamos que el profesional dé una opinión positiva. O sea, no podemos admitir un informe especial donde de alguna manera la forma que transmitía las conclusiones de los procedimientos aplicados sea algo negativo, es decir, no surgió nada que afecte el cumplimiento, ¿no? Querían algo concreto, positivo. Lo hicimos y lo que es importante aclarar es la estructura del modelo de informe de cumplimiento hoy por hoy está aceptada por la IGJ, es decir, nosotros tenemos que para cualquier informe que nos pida la inspección, tenemos que seguir esa estructura. Lo que ahora estamos discutiendo, como les dije, son algunas partecitas que llaman más al detalle en cuanto a la tarea, en cuanto a qué procedimientos para cada trámite voy a aplicar. Con las características generales, evidentemente, como nos vimos forzados a crear una norma particular, porque este tipo de informes de cumplimiento no está previsto en la resolución técnica 37, es decir, no encuadra en ningún capítulo de nuestra RT 37, lo importante es que si bien no encuadra en ningún capítulo específico, sí hay una parte general que tenemos que cumplir. Por eso la advertencia de el capítulo 2, que habla en general para cualquier informe, implica cumplir con normas de independencia, desarrollo de encargo y el tipo de informes en cuanto a su estructura, eso tiene que ser cumplido. Es decir, no nos podemos apartar de esas normas generales. Este tipo de informes, entre otras cosas, requerirá que cumplamos con las normas de independencia generales que ya están previstas en la RT 37. En consecuencia, no tenemos que ver estos informes encuadrados como un encargo de aseguramiento, porque esto requiere algo que hoy no tenemos y no podríamos dar ese tipo de informe, ni tampoco en un informe especial, porque precisamente en un informe especial no estamos dando opinión de acuerdo con como la resolución técnica 37 establece. Pero sí es importante, y ese es lo que hemos podido cumplir y acordar con el regulador, se emite una opinión sobre el cumplimiento de los requerimientos normativos del regulador. ¿Sí? O sea, estamos dando realmente una opinión. En cuanto a los modelos de informes, lo que quiso hacer este consejo, precisamente con todas estas idas y vueltas y discusiones, fue primero un trabajo arduo que hizo sin duda la Comisión de Auditoría y con otros profesionales que realmente participaron en esto y que realmente han hecho un trabajo bastante importante por lo extenso y complejo a veces de lograr consensuar los temas. Esos modelos están basados, como les dije, repasando lo que dije antes, en las manifestaciones de la dirección de la sociedad, que son los anexos, y en el detalle de los procedimientos. Es decir, hoy no es posible, con esta estructura, simplemente la tarea profesional
decir, he aplicado una serie de procedimientos para dar cumplimiento a los requerimientos de determinado trámite. La mejor protección para el profesional hoy es decir, hice esto, cotejé esto, verifiqué esto, o sea, realmente precisar el alcance, que ahora después Fernando lo va a poder repasar en un ejemplo. Bueno, y obviamente también tratamos de proponerles un mecanismo que sea un mecanismo que permita cierto grado de confiabilidad por parte de los profesionales. Es decir, nuestro objetivo hoy es, estos modelos van a ser cargados en la página web. En su momento, y ya estamos hablando del año pasado, le presentamos este paquete, este listado de modelos para lograr ese consenso. La inspección se comprometió a darnos ese consenso o discutir a ver qué cambios ellos veían necesarios. Hasta ahora no tuvimos respuesta, lamentablemente, y yo creo que es hora de que podamos compartir esto ya con la profesión, porque creo que es una guía buena para que la profesión la pueda utilizar, más allá de las advertencias que pongamos de que, bueno, esto está todavía en un proceso de consenso, no es que la IGJ no nos va a dar la respuesta, esperamos que sí, esperemos que sí la dé. Y lo que le dijimos también es, establezcamos un mecanismo por el cual, si nosotros, obviamente esto es dinámico y puede aparecer, hay algunos nuevos informes que por ahí no están, los vamos a ir incorporando, y la idea de incorporarlo es, obviamente, enviárselos a la inspección, recibir propuestas de la IGJ, discutir el cambio y una vez que lo podemos discutir, incorporarlos en la página web. Probablemente los tiempos, en la medida que haya muchas demoras de la inspección, lo que trataremos es por lo menos compartir estos nuevos informes con esa advertencia y lo que esperamos es que si el regulador no está de acuerdo con alguno, se contacte con el Consejo Profesional para que el Consejo pueda hacer los cambios y evitar algo que es desagradable, que sea el profesional el que reciba una vista porque hay determinado procedimiento que no se incluyó y que a juicio de la inspección debería incluirse. Entonces, vamos a tratar de que eso se reduzca al máximo, pero me parece que es más importante que ustedes tengan esta guía porque creo que va a ser de utilidad para encarar estos trámites. Para que tengan una idea de magnitudes, son más o menos los que les hemos pasado a la inspección, unos 21 modelos. Ustedes ven ahí modelos, desde modelos que por ahí no son tan usuales, como puede ser un cambio de sede social, que se hace de vez en cuando, o un cambio de jurisdicción, pero sí hay modelos más habituales, todos los que tienen que ver con variaciones de capital, aumentos o reducciones. Los modelos tienen completo el modelo, con algunas aclaraciones, guías, la referencia normativa y están también todos los anexos que estamos hablando. Es decir, en definitiva, la idea es guiar también qué es lo que la empresa debería poner en esos anexos, porque en definitiva el anexo es de la compañía, de la empresa, y el profesional lo firma a efectos de identificación con su informe, ¿no? También hay otros modelos, algunos tampoco no tan habituales, como comunicaciones de pago de dividendos o nombramiento de directores. Hay todo una parte de reorganización de sociedades, fusiones, transformaciones, escisión. Algunos típicos que tienen que ver con registros contables que son recurrentes, como puede ser los de concordancia, que el contador tiene que emitir anualmente, lo mismo que actualización técnica. Algunos específicos puntuales, como puede ser la autorización de que una compañía lleve medios computadorizados. Y sobre todo, y por las novedades de estos últimos tiempos, también están los informes referidos a la contabilización de revalúos técnicos, porque bueno, es un tema que va creciendo y era importante que le podamos dar una guía, sobre todo porque son informes que tienen características especiales y era bueno poder tener una guía. Algunos otros también, como puede ser la participación en otras sociedades y algunos muy específicos para una sociedad de planes de ahorro. Esos modelos, como les decía, una de las condiciones es que el auditor, el contador,
obtenga una carta de manifestaciones de la dirección, nos pareció oportuno también dar alguna guía a través de un modelo genérico. La mayoría de los trámites vamos a utilizar el modelo genérico, y algunos particulares porque por las características de ese trámite, que es el caso de la contabilización de revalúos técnicos o el de concordancia, preferimos hacer ya el modelo de carta de manifestación completo porque nos parece que podía ayudar mejor. Así que bueno, en la parte de precalificación, estos son los temas para darles una idea, pantallazo de cómo fuimos actuando y las acciones que tomamos con el organismo de control. Y aprovechando que esto es un ciclo de contabilidad y auditoría, con el Consejo hay algunos otros temas de interés para la profesión que aprovechamos obviamente a presentárselos, que tienen que ver con propuestas que nacieron además de pedidos de la Inspección General de Justicia en diversas oportunidades, cuando fue la reforma de la Resolución 7 del 2015, luego cuando vino el Código Civil y Comercial también nos pidió que le aportemos propuestas para modificar esa norma, y estas propuestas obviamente tenían tres ejes fundamentales. Uno, que se aplicaran las normas contables profesionales lisa y llanamente, más allá de alguna particularidad que el organismo de control tiene que colocar en algunas situaciones particulares que ya conocemos, como podría ser el ajuste por inflación, por dar un ejemplo. Pero, por ejemplo, el tema de las normas internacionales de información financiera es una preocupación para muchas empresas que se ven imposibilitadas de aplicar estas normas cuando podrían aplicarlas. De hecho, hay otras jurisdicciones que lo admiten, como Provincia de Buenos Aires. Y obviamente la adopción de las normas de auditoría profesionales era otro eje importante, porque sabemos que existen algunas posiciones que vienen ya de hace muchos años, cuestionando, por ejemplo, la emisión de un informe con abstención de opinión. Entonces, bueno, creíamos que era importante reforzar este concepto de las normas de auditoría profesionales. Y por último, el tema de registros contables, donde hicimos una extensa propuesta detallada que abarca muchísimos temas, entre ellos la posibilidad del uso de servers en el exterior para algunas empresas grandes, pero hay muchas propuestas de detalle que, bueno, lo tienen y hasta ahora no recibimos todavía ningún input de esas propuestas. Con lo cual ahora creo que lo mejor es verlo en la práctica, el ejemplo del modelo de informe de precalificación que Fernando va a poder recorrer a través de, en este caso tomamos un caso de aumento de capital que creo que es uno más o menos habitual. Así que bueno, lo dejo a Fernando. Gracias. Buen día a todos. Voy a tener la difícil tarea de explicar un modelo de informe para que lo vean todos. Todos sabemos que a veces el texto es bastante extenso y se complica subirlo a un PowerPoint, así que vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Igual después esto lo van a tener en el material y en breve van a tener el set de modelos completos que les mencionaba Oscar. Entonces, lo primero, antes que nada, lo primero que tenemos que definir es el título, ¿no? Aclarando de qué se trata el informe, que es un informe de contador público independiente sobre el cumplimiento de los requerimientos de precalificación. En este caso, el ejemplo es del trámite de aumento de capital con reforma de estatuto. Elegimos este caso porque nos parece uno de los más habituales, de los que más reiteradamente nos comentan en legalizaciones que se presentan. Algunos datos puntuales de forma, ¿no? Cuestiones que a veces, en algún caso, suelen omitirse. ¿A quién dirigimos el informe? Si es una sociedad anónima al directorio, si es una sociedad de responsabilidad limitada a la gerencia, el número de quit, domicilio legal, algunos datos formales que son importantes, a veces por requerimientos legales y otras veces por requerimiento de identificación que define el Consejo Profesional. Acto seguido, y como primera parte, primera cápite del informe, tenemos que identificar claramente el objeto del encargo, el objeto del trabajo. ¿Qué es lo que nos pidieron?
qué es lo que nos encargó la entidad. Y acá en este párrafo lo dividimos en dos partes. Cuando se trata de dictamen de precalificación, tenemos los requerimientos generales del artículo 50, inciso 2, que antes era el 49, es la vieja resolución, ahora es el 50, la 7 del 2015, que es aquel punto del texto ordenado del regulador que define, miren, para ciertos tipos de trámites voy a requerir una precalificación profesional, especialmente en temas contables y económicos de un contador, porque hay otros tipos de precalificaciones. Y ahí esa parte de la norma define ciertos temas que en general son estándar, dependiendo del tipo de trámite, pero vamos a simplificar, para un dictamen de precalificación. Con lo cual tenemos si la sociedad es 299, por ejemplo, quiénes son los beneficiarios finales, algunas cuestiones, si la sociedad está disuelta de pleno derecho o no, algunas cuestiones generales que se solicitan para todos los dictámenes de precalificación. Esto en los modelos lo vamos a ver en aquellos casos que sean ejemplos de dictámenes de precalificación. Si es un informe especial de concordancia, no es precalificación, no va a tener los requisitos de este artículo. Y acto seguido nombramos el artículo puntual con los requisitos puntuales y específicos que requiere el trámite. En este caso, artículo 97 del texto ordenado de IGJ, que nos pide los requisitos para la inscripción de un trámite de aumento de capital con reforma de estatuto. El instrumento público o privado, donde se transcribe el acta que hizo la aprobación, las publicaciones que requiere la Ley de Sociedades Comerciales en el artículo 194, etc. Cada uno de estos puntos tiene particularidades. Obviamente, en esta presentación, a los fines didácticos, digamos, lo haremos de una manera simplificada. Entonces, es importante dejar en claro cuál fue el objeto del encargo, o sea, qué es lo que me pidió la sociedad responsable de la información, que es la que me contrató para darle este servicio. Segundo punto. Importantísimo. Esta es una novedad que cuando veníamos presentando los informes de auditoría, algunos llamaban la atención, a otros no tanto, pero si vamos al campo internacional, esto es muy importante desde el punto de vista de dejar en claro para el profesional cuál es la responsabilidad de cada una de las partes intervinientes. Y en este acápite lo que dejamos en claro es que la responsabilidad de la información es de la sociedad. ¿Bien? O sea, la información que pide el artículo 97 es responsabilidad de la entidad. Miren que a veces los clientes nos dicen, porque tu balance, bueno, el balance no es mío, es de ustedes. Lo que es nuestro son los procedimientos. Y ahí que un poco sumándome a lo que detallaba Oscar, es que tenemos que ser precisos en el acápite de procedimientos, en explicar claramente cuál fue la tarea realizada. Esto que deja en claro que el profesional hizo esto y no aquello, que tanto la sociedad, a quien dirijo el informe para su presentación ante el regulador, y este último, quedan claro, es totalmente sencillo identificar qué es lo que hice, y si alguien pensó que faltaba otra cosa, lo podría haber solicitado. ¿Resulta engorroso a veces? Respuesta, sí. ¿Es importante? Sí, también es importante, porque esto es en beneficio del profesional. El trabajo que a veces nos genera en forma adicional nos protege eventualmente ante un reclamo por parte de la entidad que nos pidió el trabajo por parte del regulador. Y ahí tenemos el párrafo 3 y 4, donde ahora sí explicamos, miren, la información es responsabilidad de la entidad. Si los libros están mal, es responsabilidad de la entidad. Mi responsabilidad es hacer los procedimientos que voy a comentar. Y lo que yo hice fue esto y no otra cosa. Si hubieras querido otra, me lo hubieras indicado en el encargo, o el regulador eventualmente lo podría solicitar. Y acá dejamos en claro, además, cuál es el marco normativo que utilizamos, que es lo que explicaba Oscar, resolución técnica 37, resolución, en federación la llaman resolución CABA, la 816, porque la tuvieron que hacer por los pedidos que nos hacía la Inspección General de Justicia, y la resolución 59 de nuestro Consejo, que es aquella que termina adoptando esta característica de informe, este tipo de informe, que son los informes de cumplimiento. Y acá ya nos concentramos, si ustedes ven ahí donde lo estoy señalando, a partir de lo que dice inciso A, primero explicamos de manera general qué es un informe de cumplimiento. Bien, y dejamos en claro que nuestra tarea se basó asumiendo
que la documentación está libre de fraudes, y que tuvimos en cuenta su apariencia y estructura formal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hicimos nada? No, que yo no soy un perito calígrafo, por ejemplo. Yo miro el documento en su estructura, parece razonable, es algo que evidentemente no es burdo, y trabajo sobre ese supuesto. Por eso es otro párrafo educativo, descriptivo, que ayuda a entender la naturaleza del trabajo, en este caso, del profesional interviniente. En el caso del inciso A, donde ven que decimos los procedimientos realizados consistieron, palabra importante, únicamente en. Son informes de procedimientos. Mis procedimientos son estos y no otros. Por eso es importante la descripción. Algunos, cuando planteamos el informe, me van a mirar con cara de, uy, todo lo que hay que escribir. Bueno, pero es importante, esta es la naturaleza del trabajo, es importante que queden claro qué es lo que hice. Acá tenemos algunas recomendaciones de parte de Federación en este tipo de informes, es un tema técnico, muy técnico, de no utilizar palabras como auditar, examinar, revisar, etcétera, porque ahí estaríamos dentro de los encargos de aseguramiento. Nosotros hablamos de encargo, estas palabras que no estábamos acostumbrados porque la Federación tomó la traducción mexicana. Encargo es un contrato para que haga un servicio. Entonces, en el primer punto, y lo trato de hacer lo más breve posible, en el inciso A, vamos a detallar cuál es la documentación que tuve a disposición para hacer mi tarea. En este caso, el estatuto y sus modificaciones, el testimonio, escritura pública o privada en el cual se transcribe el acta. Vean que voy bajando de acuerdo a los incisos. El acta de asamblea que aprobó el aumento de capital, el registro de asistencia, que le dio asistencia a esa asamblea, el libro diario, porque voy a verificar la registración, el asiento contable del aumento de capital, las constancias de las publicaciones requeridas por el artículo 194 de la Ley de Sociedades, y acá empiezan algunas novedades, que esto se incorpora a partir de la resolución 7 del 2015. Algunas cosas estaban y otras son novedades. En el caso del anexo 2, lo que vamos a hacer es requerir toda esa información del estado de capitales que nos pide el famoso anexo 6, cuando hacen, bueno, eso lo vamos a hacer referencia acá en este punto. Los estados contables de la sociedad. El anexo 3, otra novedad, donde detallo la información requerida por el 256. Ahora la IGJ pide que yo explique, en realidad que explique la sociedad y yo verifique con sus libros si la sociedad tiene accionistas del exterior. Y si tiene accionistas del exterior, tengo que además verificar que estos hayan cumplido con el régimen especial que existen para este tipo de accionistas y sociedades. Entonces ven que la cosa se empieza a ampliar. Después me dice, bueno, y además explícame si se cumplió con el artículo 518. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que tenemos que verificar si hay una persona física que se clasifica como beneficiario final, que indirecta o directamente tiene el 20% de la participación en la sociedad. Entonces, esto le va dando más fuerza que atrás del informe vayamos colocando anexos donde la sociedad se haga responsable de declarar esta información y mi trabajo será ir y verificar con libros o con algún otro tipo de documentación respaldatoria. Por eso en estos procedimientos, a partir del inciso B, van a ver que lo que voy haciendo es verifico que lo que la sociedad detalló en el anexo 1 coincida con tal cosa. Verifico que lo que la sociedad detalló en el anexo 3 coincida con otra cosa. Es un poco el esquema en el cual se trabajó en este modelo de informe. Exactamente, ahí hacemos la aclaración, por ejemplo, en este inciso, cuando hablamos del artículo 56, de corresponder. Si no hay beneficiario del exterior, no hace falta incluir este procedimiento. Está bastante aclarado en los distintos procedimientos y puntos del informe de corresponder, porque puede suceder que la sociedad no tenga sociedades como accionistas en el exterior. Bueno, registro de acciones, copia de declaración jurada que indica el carácter de beneficiarios finales de la sociedad, y la carta de manifestaciones, que esto es optativo, sí, es importante y yo creo que sí, porque la sociedad la dirección de la sociedad tiene que declarar que es responsable por este cumplimiento. Nosotros seremos responsables si hicimos mal un procedimiento. Tratamos siempre en el equipo que trabajó con estos modelos de dejar en claro eso, delimitar responsabilidades. Y ya a partir del inciso B entramos en los procedimientos como les comentaba, es decir,
sobre el famoso anexo 6, que aquí lo denominamos en adelante el formulario, y bueno, lo que muestra la evolución del capital, con lo cual básicamente miraré que el capital inicial surge de registros contables, estados contables, auditados. Hay que ser precisos, transcriptos en el libro inventario, folio tal, rúbrica tal, autorizado por IGJ con fecha tal. Tenemos que ser precisos en estas cuestiones. Verificamos el aumento de capital ¿con qué? Con el acta de asamblea, que está transcripta en el libro, registro de asistencia, registro de acta de asamblea, etcétera. Verificamos el depósito porque este es un ejemplo para aportes en efectivo en la cuenta bancaria según extracto tal y verificamos el asiento de diario. Este es un poco el desarrollo del procedimiento para esa parte del anexo. Verificar cálculos aritméticos y después ya empezamos con algunas cuestiones puntuales que nos piden específicamente en general, para un dictamen de precalificación. ¿Recuerdan esto que a mí siempre me cuesta? Acá me lo explicó Noemí una vez porque no lo tenía muy en claro, esto de qué significaba el pedido del artículo 40 del tracto registral, esa palabra difícil, donde uno tiene que verificar que básicamente, por ahí Noemí me reta si digo algo mal, tiene que estar inscriptos todos los trámites anteriores a este aumento de capital y las autoridades que lo escribieron también estar debidamente inscritas. ¿Lo dije bien? Bien, genial. Gracias. Bueno, aquí también. O sea, aquí también vamos a pedir, además de mi trabajo, voy a pedir a la sociedad que me represente que efectivamente ha hecho todos estos trámites. Verificar en base al estatuto que la sociedad no... Vieron que hay el artículo 50, inciso 2, habla de que la sociedad no está disuelta. Bueno, vamos a explicar cómo lo verificamos. Y bueno, reviso el estatuto, que no se haya vencido el plazo. Como me di cuenta en un cliente, menos mal antes de empezar la auditoría, que se estaba venciendo el plazo estatutario, de que en los libros sociales no haya una asamblea que digan aprobamos la liquidación de la entidad. Bien, voy a hacer una compulsa de los libros y es lo que estoy explicando, porque si no, la IGJ lo plantea en su normativa de una manera muy general. Entonces yo tengo que explicar cómo hice el procedimiento. Y si a alguien no le gustó, parece que es incorrecto, entonces que pida una aclaración adicional sobre ese tema. Si corresponde, porque este punto depende del tipo de trámite, si la sociedad está comprendida o no, es otro de los temas, en el artículo 299. Bien. Otro punto más, el punto H, que lo ven acá a la derecha. Verificar en lo que es materia de nuestra competencia, lo que pide el artículo 50, inciso 2, ¿no? Que habla sobre observar las normas de quórum, mayorías y demás. Nosotros no somos abogados. Entonces, en lo que es materia de competencia, primero representación a la sociedad de que ha cumplido con estas normas y después, en base a la compulsa de libros, verificar si se ha cumplido con este régimen. Perdón, se ve un poco rápido, pero quiero llegar hasta el final. Bien, en el punto I ya empezamos a hablar ahora, bueno, primero tuve a disposición la información si había accionista del exterior. Ahora la voy a cotejar con libros, los libros de registro de accionistas. La sociedad me dice que el accionista es fulanito, pero no figura en el libro de registro de accionistas. Un ejemplo básico, digamos, que se haya cumplido con el régimen de información que se requiere para la sociedad del exterior, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el punto J respecto de los beneficiarios finales. Van a ver incluso que en otros tipos de informes hasta piden saber si algún directivo está en la lista de la ONU, de terroristas y demás, a otro tipo de trámites. O sea, esto aumenta la necesidad de que la sociedad declare en anexo con membrete que esa es su información. Yo después lo revisaré. Bien, o sea, por eso el concepto es importante. Hacemos hincapié con Oscar porque van a ver estos informes y van a ver un trabajo interesante, pero tiene una lógica detrás y es esta, es protectivo hacia el profesional, dejar las cosas en claro. Y finalmente, la manifestación profesional, que es un poco lo que les hablaba Oscar, que creo que es bastante didáctica, sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente y en lo que es materia de mi competencia, en mi opinión, las palabritas mágicas que quería la IGJ, la sociedad cumple con los requerimientos establecidos por las normas del IGJ en relación con el trámite de inscripción del aumento de capital de la sociedad con reforma de estatuto. El párrafo final, que también fue bastante claro la explicación de Oscar, la restricción de uso, esto es para el directorio,
en el caso de una SA, para la gerencia, en el caso de una SRL, quienes me contrataron para su presentación IGJ en función a este trámite. Y finalmente, un poco ya se los fui anticipando, pero se los enseño, tenemos un anexo 1 donde la sociedad describe cuál es la información que tiene disponible para la inscripción del trámite, acta de asamblea, sus libros, constancias de publicaciones, declaraciones sobre beneficiarios del exterior, etc. El anexo 2, que es donde podremos transcribir el famoso anexo 6 que pide la 7 del 2015 con la evolución de los capitales. El anexo 3, donde vamos a dar la sociedad tiene que dar la información. A ver, puede ser que lo completemos nosotros, pero lo va a firmar la compañía el anexo. Lo va a firmar la compañía y nosotros inicialamos o firmamos a efectos de identificación con nuestro informe, que es nuestra responsabilidad. Bueno, aquí se detallan los datos de la sociedad accionista del exterior. En el caso del anexo 4 es aquel que trata sobre los beneficiarios finales. Espero no haber sido muy extenso. Muchas gracias. Muy bien. Si ya hay preguntas, les pido a las señoritas que por favor nos lo acerquen. Bueno, ahora el doctor Martín Kerner va a exponer sobre novedades en normas profesionales y creo que es importante destacar que sobre todo se extiende a aquellas consecuencias que traen contablemente la Ley de Sinceramiento Fiscal y algunas disposiciones nuevas de la Unidad de Información Financiera. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo les va? Así me gusta. Bueno, me dejaron para el final acá. Bueno, lo que tenemos es un poco... es la frutilla del postre. Es para, claro, un poco para traer novedades desde el punto de vista de contabilidad y auditoría, para esto está el ciclo. A ver, novedades de cosas que no hayamos dicho en la anterior, que fue en marzo. Bueno, claramente no ha salido nada, se está trabajando, hemos anunciado. Lo que vamos a traer son las que hemos considerado las más relevantes. Y, a ver, dos grandes puntos son las preguntas que recibimos acá en el Consejo, en forma privada, todo, que todos los días aparecen preguntas. Una es las consecuencias del sinceramiento fiscal, el blanqueo, que lo hemos enunciado un poco en la reunión anterior. Ahora lo que vamos a hacer es ampliarlo, porque hemos visto que quizás nos hemos quedado un poquito cortos en lo que hemos dado, o quizás era mejor ampliarlo lo suficiente. Y la otra es todo lo que tiene que ver con el tema del ajuste por inflación. Entonces vamos a entrar. Y un tema que también veníamos ya recalcando y lo venimos dando hace años, pero todavía no vemos la aplicación práctica, es el tema de la nueva norma para entes pequeños y entes medianos. Entonces vamos a hacer un mini resumen de todas estas temáticas como para irnos actualizados en estos temas. Primero, tema de norma de ente pequeño y ente mediano. Recordemos que sale la RT número 41, sale después también la RT 42, con un año de diferencia. Y en realidad es todo a una, porque la 42 incorpora una sección dentro de la 41, entonces siempre hablamos de la RT 41. Esta norma es la nueva de aplicación para entes pequeños y medianos, y lo que recomendamos y lo esperamos es que se utilice la RT 17, ahora vamos a ver, deja de tener las dispensas para entes pequeños y medianos, con lo cual ahora si no aplicamos la RT 41 ya no podemos decir que hay ciertas cosas de la 17 que podíamos no hacer. Que esto es algo que no sé si estamos teniéndolo bien en cuenta. Y a ver, no encuentro ningún motivo por el cual no apliquemos la RT 41, porque en realidad es la norma específica para este tipo de entidades. Como dice ahí, se buscó que tenga, primero es muy cortita, tiene apenas 15 páginas, tiene una redacción clara, amigable, evita referencias, o sea, evita todos los problemas que traía la RT 17 de referencias cruzadas, de que no venía ordenada adecuadamente como los rubros, ahora está toda ordenada con los mismos títulos que trae la RT 9 de los rubros, los estados contables. Empieza por las reglas generales y deja para la parte específica lo que serían las excepciones. No utiliza muchos términos técnicos. Incluye todo un glosario de explicaciones, traen guías explicativas, no se incluyen las cuestiones que no son para ente pequeño. O sea, la verdad, no hay motivo para no llevarla a la práctica porque es la norma específica para que nos solucione el punto con el tema de los entes pequeñitos, ¿me entiendes? Más o menos. Vamos a entrar en la particularidad de la aplicación. Primero, ya están vigentes.
tanto la parte para ente pequeño como la ente mediano. Entró un año después simplemente porque, es más, miren, nos han apurado en la redacción, yo participé, soy uno de los redactores de la norma, nos han apurado que había que sacarla ya, tenía que ser inmediato, se tenía que aplicar para el año 2014, independiente. Finalmente estamos hoy y no la está aplicando nadie, ¿me entiendes? Ya estamos en el 2017, con lo cual ese apuro inicial que había, que dijimos, pero ¿por qué nos falta la parte de mediano? No importa, saquen la parte de pequeño ya, ahora, que venga inmediatamente. Nadie la aplicó. Al final ahora tenemos la de pequeño y mediano con 2 RT que salieron juntas, porque RT 41 y 42 a los meses siguientes, que en realidad es toda una, porque iba a salir toda una que se apuró para sacarla antes. Por eso la vigencia arranca del año 2014. La de mediano arranca del 2015, pero simplemente pues salió un poquito después. Pero ya está vigente, o sea, y a partir del 2016, que es la particularidad, no tenemos el anexo A de entes pequeños, que antes sí teníamos. Con lo cual, la RT17 es la norma pensada para entes grandes. Ya lo he mencionado varias veces, pero estamos esperando que entre el 96 y 98% de las empresas califican como ente pequeño y mediano. Estamos escribiendo la norma, hace 10 años que veníamos trabajando para sacar una norma de esta, finalmente sale esta norma y el anexo que estaba diciendo, bueno, tenemos esto como una ayuda mínima para el día que salga la norma de ente pequeño, ahora salió la norma de ente pequeño, por lo tanto, no hay motivo por el cual sigamos trabajando con la RT17, que es una norma más compleja, más difícil, complicada de leer, de llevar a la práctica, de aplicar y todo, y lo vamos a decir con sinceridad, es muy poco probable que los estados contables que presentan hoy los entes pequeños y hasta los entes medianos cumplan con la RT17. Varias de las cosas, hoy no voy a entrar en el detalle de todo, pero a ver, típico enunciado que viene en las notas de estado contable, criterio de medición, créditos y deudas. Se midieron a valor nominal. No segregué el componente financiero porque no fueron significativos. Esto no está nada a favor de lo que dice la RT17. Está todo en contra del 17. ¿Pero qué decimos? Que no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no significa. La pregunta, ¿alguno calculó alguna vez esto de segregar un cálculo de interés o algo para ver si realmente no es significativo? No, todo ahí. Con lo cual, la RT número 41 directamente ahora te dice, medilo a valor nominal. Ya no hay que segregar nada, etcétera, porque básicamente nunca se cumplía con esto de la segregación simplemente por decir que eso no era significativo. Insisto que viene una sola norma, RT41, 2 secciones. Sección número 2, porque vieron que la primera parte, la primera sección siempre es la normativa. El artículo se aprueba, la segunda parte, vieron que las RT siempre es la segunda parte. Esta es la única que tiene segunda parte y tercera parte. La segunda parte es la norma de ente pequeño y la tercera es la de ente mediano. Es la misma, porque está escrita exactamente igual, pero quienes son pequeños tienen algunas normas específicas que las que son medianos no tienen esa posibilidad. O sea, está escrita, en vez de tener la norma genérica y dispensas para los que son pequeños, ahora tenemos la norma para pequeños, que la que es mediano no puede hacer todo eso, tiene que hacer otra cosa mayor, y la que no es ni pequeño ni mediano tiene que hacer otra cosa superior. Está hecha escalonada. ¿Está bien? Entonces, la de mediano no es toda la norma entera. ¿Cuál fue la idea que pensamos cuando se emitió? En vez de emitir una RT para pequeño y una RT para mediano y otra RT, que es la 17, para el resto, dijimos, esto ya se va a complicar demasiado. En general, en los estudios contables, nosotros como clientes tenemos algunos entes pequeños, nos puede pasar que tengamos todos entes pequeños, ningún ente mediano, ahora vamos a ver por los montos y todo, y probablemente ningún ente grande. Pero quienes tienen entes medianos, es muy raro que no tenga al menos un ente pequeño. ¿Me entienden? O sea, que yo tenga solo entes pequeños puede ser. Que tenga medianos y pequeños, debe ser muy común, pero que tenga solo medianos, o sea, que no cabe un solo ente pequeño, es más raro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pensamos? El que trabaja con ente mediano también va a trabajar con la de ente pequeño. ¿Para qué le voy a dar 2? Que lo voy a complicar. Le vamos a dar una que solo tenga párrafos diferentes para las cosas que son distintas para el ente mediano. Por ejemplo, este que dije, créditos que se miden a valor nominal en el ente pequeño. No importa, cualquiera sea, todos los créditos, todas las deudas se pueden medir a valor nominal. En cambio, el ente mediano me dice, se puede medir a valor nominal, pero solo si es hasta 12 meses. Si el crédito o la deuda es de más de 12 meses, ya ahí tenés que calcular un valor descontado, que es un poco más lógico. Entonces ahí, si yo voy a la sección del rubro créditos, figura en la sección 2 todo lo que es para ente pequeño. Y en la 3 figura el texto nuevo, ¿me entienden? Pero solo ese. Otros párrafos, otros puntos de la RT están en blanco. Cuando la sección 3 está en blanco, no quiere decir que no existe, sino que es el mismo texto que está en la 2, que se repite igual, para no repetirlo todo. Entonces, la sección 3 solo tiene los temas del ente mediano.
Y en lo que no tiene tema, que figura título y no dice nada, lo que no dice nada es porque es el mismo título que está ahí con el mismo nombre y la misma referencia a todo que está en la parte 2. Esa es la regla que seguimos para la aplicación de esta norma. ¿Se entiende ahí? Está bastante simple, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Qué es un ente pequeño y qué es un ente mediano? Bueno, las cifras son vinculadas a ingresos. Ingresos, estamos hablando la primera cifra de los estados contables, que es ventas. Ventas, recursos, porque esto es para entes con fines de lucro, sin fines de lucro, cooperativas, para entes agropecuarios, para todos se aplican las mismas reglas. Entonces estamos hablando de la primera línea de los estados contables. Estamos hablando de 15 millones de ingresos para ente pequeño y 75 millones de ingresos para ente mediano. Pero esto es de cuando salió la norma, quiere decir que son 15 millones y 75 del año 2014, más precisamente del diciembre del 2014. Lamentablemente Argentina viene hace varios años con un proceso que estamos esperando que se reduzca cada vez más, pero viene con un proceso inflacionario. Con lo cual las cifras de ingresos de un periodo no las podemos seguir usando porque un ente que es pequeño, es como el monotributo y todo lo demás, ¿no? Deja o se cae la categoría solo por el hecho de que su facturación aumenta, no porque ahora es más grande, sino porque sus precios son mayores, por efecto de la suba de precio producto de la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso se va actualizando. Para esa actualización, bueno, además no tiene que ser un ente que sea banco, entidad financiera, entidad de seguro, que no cotice en bolsa, bueno, determinadas características que siempre son simples. Acá tenemos la cifra actualizada. Ven que tenemos marcada con un poco más negrito lo que sería diciembre de 2014, que es la cifra base, 15 y 75. Yéndome para atrás, como la de ente pequeño la podía aplicar desde el 2014, primero, los ingresos son del año anterior. Es decir, si yo califico como pequeño en el año 2017, es porque en el año 2016 mis ingresos son por debajo de esta cifra. ¿Está bien? Para el año 2015, 2016 tuvo que haber sido ingreso del 2015. Para el 2015, ingreso del 2014. Y si yo ya la quería aplicar desde el 2014, los ingresos tienen que venir del año 2013. Por eso el primero que figura ahí es del año 2013. Luego tengo, para aplicarlo al 2015, los ingresos del 2014. Para aplicarlo en el 2016, los ingresos del 2015. ¿Verdad? Para aplicarlo en el 2017 voy a tener ahí, ya los tenemos, los ingresos del 2016. ¿Se van teniendo? Fíjense que lo que era en el año 2014 15 millones, ahora ya estamos hablando de 23 millones 600 y pico de mil. Eso es para las fechas más importantes, que son los cierres más comunes, diciembre. Pero acá ven la lista de todos y cada uno, porque yo cierro en octubre, cierro en junio, cualquiera mes que sea. En este primero, yo sé que está chiquito todo, pero nosotros lo mandamos como material, no es cuestión venir a leerlo acá. Es mostrar que esto existe, de hecho lo prepara Oscar, que andaba por ahí, ahora no lo estoy viendo, pero por ahí andaba. Y lo estamos publicando todos los meses en la página web del Consejo diciendo cuál es la cifra nueva, esa es la idea. No lo tenés que calcular ni siquiera vos, lo vamos haciendo. Hasta octubre de 2015 esto venía con el IPIM del INDEC oficial que venía presentando el IPIM. Posteriormente ustedes saben que el INDEC no publicó índices durante un par de meses, ahora tenemos variaciones. Bueno, para no tener complicaciones le hacemos los cálculos nosotros y estas son las cifras a partir de octubre del 2015 hacia adelante y fíjense que ya lo tenemos hasta marzo del 2017. Estamos esperando que salga el IPIM, que va a salir esta semana probablemente, o la semana que viene. Cuando salga el IPIM del mes de abril, ahí ya estamos colocando en mayo el del mes de abril. Así todos los meses. Ahora imaginen que el de febrero o enero del 2017 recién lo voy a necesitar en el año 2018. O sea, todavía nos estamos adelantando un año entero, porque hoy por hoy todavía necesitamos las cifras del 2015 o primeros meses del año 2016 todavía. ¿Se entiende? Pues siempre estamos un año atrasados, digamos. Esta es la idea para entrar. Y dos cuestiones adicionales es que para los entes pequeños tenemos dos informes del Cencia que están, lo vamos a poner en el material y todo para que no tengamos duda de dónde encontrarlo, que es un informe con modelos prácticos de aplicación de cómo se aplica cada uno de los párrafos de la norma, con ejercicios prácticos simples y chiquititos, que no es la idea leerlo, sino que cuando tengas una duda vas y buscas el caso, que es el informe 16, y el informe 19, que es el manual de la aplicación, que es el cuadro sinóptico de lo que dice la norma, pero llevadito ahí con cuadro sinóptico de qué hacer al inicio, al cierre, dónde va la diferencia y todo lo demás. O sea, más un pequeño modelito de un armado pequeño de balance, no de notas, cuadros y anexos, sino de lo que serían los cuadros básicos del balance, los estados básicos, de cómo sería para un ente pequeño, que sigue la regla del RT9, o sea, no es nada nuevo, no estamos inventando nada, pero ya le damos hasta el modelito con esto. Bueno, esta es la idea que le queríamos recargar solo de lo que sería la parte para ente pequeño. Quiero que la usen, es que se joda, a ver no hay motivo por el cual usar la 17, claramente el estado contable como lo preparamos hoy, lo venís preparando de hace años, está más seguro de acuerdo a la RT número 41 que de acuerdo a la 17. En vez de sacar una norma para ver qué tenés que hacer o preparar el estado contable, qué dice la norma, hicimos al revés.
¿Qué es lo que se hace en los estados contables habitualmente? Bueno, la norma dice lo que vos haces habitualmente. ¿Me entienden la idea o no? Sí. Use la 41, ¿me entienden? Solamente es cuestión de en una nota, que es la nota 1, decir, estos estados contables se hicieron preparados de acuerdo con la RT 41. Ya está. No es demasiado complicado llegar a esto. Punto número 2. Blanqueo, ley de sinceramiento fiscal. Yo lo llamo blanqueo, permítanmelo en términos coloquiales. Y los efectos que tenemos como contador. Ya lo hemos anunciado un poco en la charla anterior, pero ahora vamos a ser un poco más extensos en la aplicación, porque todos los días tenemos preguntas del blanqueo, ¿cómo hago, cómo hago? ¿Por qué? Durante meses, hasta marzo del 2017, todos nosotros estuvimos ocupados en entender la normativa y todo lo demás que venía de cómo hacer el blanqueo, las resoluciones, esto, todo lo demás. Y correr con que cumplí con esto, con presentar la declaración jurada, la esterilización, etcétera, abrir las cuentas, registrar, no, todo lo que llevó el blanqueo. Ahora después decir, ¿y ahora? Ahora ya se blanqueó. Y ahora viene, ¿y ahora cómo lo registro? ¿Y ahora qué impacta para mí? Y ahora yo soy el auditor. Y ahí empezamos con un poco las explicaciones de esto. Primero, todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, lavado de activos. Sabemos que como auditores o síndicos societarios, siendo contadores, somos sujetos obligados. Entonces vamos a primero hacer un repasito de estas normas y ver qué nos impacta el tema de si una entidad que es siendo auditada, ¿no? Sujeto auditado nuestro, no es persona física, todo persona humana, sino estamos hablando de sociedades auditadas que presentan estado contable y que esas sociedades tienen en su reconocimiento tributario un sinceramiento fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el camino. Primero, cuestiones para tener en cuenta, para nosotros hacer el checklist de todo lo que tenemos. Ley de blanqueo, la conocemos todos, la 27260. Segundo, la ley de lavado de activos, que esa viene mucho antes, ¿está bien? De evitar los procedimientos, no es una ley para lavar, no se entiende lo que te dice, sino para evitar lo que haya procedimiento de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tercero, las normas propias nuestras, las de la UIF, la 65 del 2011 para contadores que sean auditores o síndicos, y la nueva, que es la 92 del año 2016, por la del sinceramiento fiscal específicamente. La resolución de la Federación, que está aprobada por el Consejo, y la norma del Consejo en su momento, que traía los procedimientos que tenemos que hacer para cumplir con la obligación de sujetos obligados a analizar los temas de lavado de activos. Y el informe 21, que es el específico que salió por el tema del blanqueo. Todo esto igual lo dejamos como material. No digo todas las normas, pero sí el informe 21, las cosas específicas, va a estar dentro del material. Todo esto que estamos viendo. Se complica un poco todas las cuestiones que tenemos que analizar, pero bueno, para que nosotros nos llevemos de acá todos los materiales que necesitemos. Primero, recordemos, ¿qué es blanqueo? Porque si tenemos que buscar operaciones que sean sospechosas de haber sido operaciones de lavado de activos, tenemos que saber qué es un lavado de activos. Lavado de activos es, por definición genérica, con un montón de matices, básicamente darle apariencia lícita, legal, a dinero proveniente de alguna actividad ilícita. Esa es la regla, la conocemos básicamente todos. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados a buscar ese tipo de operaciones? Ahí tenemos el artículo 20 de la ley que menciona a los profesionales en ciencia económica. Pero ese artículo está reglamentado. Cuando vamos a la reglamentación ahí vemos que no somos todos los profesionales en ciencia económica, sino que son solo contadores, no todo el resto, y de los contadores solo los que actúan como auditor y solo los que actúan como síndico societario. No estamos hablando de sindicaturas concursales, estamos hablando de síndicos societarios. Y tampoco todos los auditores y todos los síndicos. Porque acá muchas veces se queja, el otro día estuve en una charla y también uno me decía, ¿y por qué no están los abogados? Está bien, más allá de esto, originalmente en la ley los mencionaban, después fue eliminado, o sea, en la ley si yo los busco hoy no están, todo lo que querramos. Pero, aunque ustedes no crean, inicialmente empezó con todos los profesionales, después por acciones de este propio Consejo y con ayuda de la Federación, pero básicamente este Consejo se logró que de todos los profesionales queden solo los contadores, que de todos los contadores queden solo los auditores y que de todos los auditores no queden todos, sino aquellos cuyos sujetos auditados, la empresa, tengan activos superior a una cifra de forma tal que no entremos lo de los entes pequeños. O sea, que queden ahí auditorías de ya entidades que tengan cifras, por ejemplo, en este caso de activos, no es de ingresos, sino de activos, ya más superiores. Y estas, ¿se acuerdan que empezó con, no sé si se acuerdan, 6 millones, después pasó 8 millones, después pasó 10 millones, ahora estamos hablando de 20 millones. Con lo cual, visto retrospectivamente, yo sé que muchos se quejan y dicen, pero ¿por qué los contadores tenemos que hacer esto? El Consejo no hace nada, el Consejo hizo de todo. Pero cuando vas a la UIF y te dice, ¿por qué? La primera pregunta que te hacen es, ¿ustedes hacen auditoría? Sí. Y cuando hacen auditoría hacen un examen muy profundo de toda la información. Claro.
¿Ah? Y si cuando hacen todo ese examen encuentran una operación que es inusual, ¿te llama la atención? Sí. Y si esa operación que es inusual, por las magnitudes, por las diferencias de cuestiones jurídicas, parece que es sospechosa, ¿no vas a venir a decírmelo? Dale. ¿Entienden? ¿Cómo le digo yo que cuando hago una auditoría y encuentro una operación, es como si vos estás en la calle y ves a alguien entrar en un vecino que está robando? ¿Vos no llamás a la policía? No hace falta una ley que me lo obligue a hacer, es una cuestión lógica, que si en un proceso yo encuentro algo que sea sospechoso, lo tengo que informar. Entonces vos le tenés que decir, sí, no podemos negarnos a hacer algo así. Lo que hemos logrado que no sean todos los, ¿se acuerdan que empezaban con los temas tributarios, los contadores asesores, un montón? Bueno, no sean todos, sean solo los contadores auditores, y de los contadores auditores sean solo los de entidades que son más grandes, con activos de 20 millones, ¿me entienden? Y seguimos trabajando para que esas cifras se sigan también actualizando, porque por efecto inflacionario quizás no estando obligado paso a estar obligado. ¿Estamos bien? Entonces yo estoy obligado solo si tenemos ahí auditoría, sindicatura, pero arriba de 20 millones. Segundo, tengo un deber de obligación de informar. Sí. ¿Qué tengo deber de informar? Operación sospechosa. Para que la operación sospechosa, primero hay toda una serie de pasos para llegar a que sea algo sospechoso. Primero tuvo que ser una operación inusual. Inusual tiene que ser por las características, por el monto. Tengo una empresa que factura, vamos a poner, en todo un año, 100.000, por ahí de por medio, en todo un año, 1 millón de pesos en todo el año. ¿Está bien? Tengo una operación en un periodo que la empresa deposita, pongamos, 500.000 pesos. Es inusual. Me parece raro. Nunca había ocurrido, la veo, digo, bueno. Entonces ahí yo tengo que empezar a indagar. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, todo esto lo tiene que hacer el que es sujeto obligado. Volvimos al anterior para entrar en toda esta obligación. Es inusual y es inusual. Ahora yo empiezo a indagar y digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es indagaciones con la gerencia, preguntar, ¿qué es esto? Pedir alguna documentación de respaldo o algo. Cuando yo pregunto qué es esto, ¿te acuerdas que teníamos un inmueble y nosotros lo vendimos? Ah, sí, y vos tuviste en esto, así que vino el escribano, ¿te acordás? Todo esto? Bueno, y este es lo que nosotros tuvimos por la venta del inmueble. Es verdad. Aparte yo mismo, porque somos el asesor contable, tributario, no legal, todo, ya sabíamos todo esto. Ni siquiera nosotros nos tiene que parecer raro porque ya lo hemos visto. Entonces, la operación que era inusual pasó a ser una operación que encontró su justificación legal. ¿Te entiende la idea hasta ahí? No es sospechosa. Ahora, no se justifica, o lo que me justifica no me satisface, que podía pasar. No me sirve, no le creo, no parece bien. O es un depósito que viene de un cuñado que tiene una empresa que está en Paraguay, y que esa empresa en Paraguay tiene un accionista que tiene domicilio en Uruguay, y que esa empresa que tiene domicilio en Uruguay tiene un depósito. ¿Para qué existe todo este camino? Este es un aporte, no sé, parece raro todo ese camino jurídico para llegar a hacer una operación, ¿me entiendes? Entonces eso ya pasa a ser un poco más sospechoso. Aunque sea sospechosa, yo tengo que seguir indagando. Y aunque no me satisfaga, yo tengo que entrar por otras reglas más genéricas nuestras que se llama conozca a su cliente. Para ver si esa operación es narcotráfico, si esa operación pudo haber sido alguna operación de lavado vinculado con venta de armas, con algún delito un poco más mayor que vinculado a lo que es la empresa. Hasta ahí estaría. Recién ahí tengo el deber de reportar. Si esa operación me termina siendo sospechosa, yo tengo que hacer un reporte que se llama ROS, Reporte de Operación Sospechosa, en la UIF. Para eso tengo un montón de obligaciones. Tengo que estar inscrito, haber capacitado, haber cumplido con un material, tengo que tener un plan, un manual de procedimiento. De todo esto tenemos materiales de cuál es el manual modelo, de cuál es lo que tenemos que escribir, ¿no? La carpeta del cliente, cómo debería ser, o sea, todas las obligaciones que tenemos. Si tenemos que hacer un reporte de operación sospechosa, esto, recordemos que nosotros lo tenemos que reportar a la UIF, pero tenemos un deber de abstenerse de divulgar información. Por eso yo no puedo decir a mi cliente que lo estoy reportando porque él es sospechoso de lavado de activos. Entonces vos tenés 150 días, encontraste la operación inusual, la operación sospechosa, después que es sospechosa, la reportás a la UIF y vos te vas del país. Bueno, más o menos. La idea sería, ¿por qué estoy obligado a abstenerme de informar? Porque imagínense que la UIF esto no va preso directamente, sino que la UIF empieza a indagar y hacer sus propias investigaciones a ver si realmente lo que a mí me pareció sospechoso es realmente una operación que cumpla con todo esto de lo que es lavado de activos. Está muy bien. Si cumple con lo que es lavado de activos, entonces recién ahí va a iniciar una... Todo esto es secreto. ¿Por qué? Porque si la persona se entera que lo estamos predenunciando, ¿me siguen? Es probable que se vaya él del país antes que yo. Yo necesito irme antes yo. Entonces, como es probable que oculte información, que la targiverse, que no esté dispuesto, todo esto tiene que ser secreto. Incluso, yo no puedo poner secreto profesional. Yo no puedo decir que yo sabía esto como secreto profesional y no te lo voy a contar.
Todo lo que es secreto profesional queda liberado para informar una operación sospechosa. De ahí es la idea. Una vez que yo lo informé y me abstengo, es para que la UIF haga todas sus investigaciones en secreto, todo es secreto, pero si la UIF llega a encontrar finalmente que esa operación realmente es una sospecha, entonces ahí tiene que iniciar una causa penal por lavado de activos. Entonces va al Ministerio Público, donde está el fiscal, y le dice, bueno, esta persona... Y ahí entonces entrega un expediente. Por supuesto, todo es secreto y todas las denuncias penales son secretas, excepto para las partes. Entonces ahí te van a llamar, como pasa todos los días que lo estamos viendo, que van a tribunales, que yo fulano, mengano, porque está... Entonces te llaman y dicen al cliente, ¿no? Lo estamos llamando acá del juzgado porque tiene que venir a comunicarle algo, ya que está, véngase con un abogado. Y si no viene con un abogado, todo esto nosotros ya estábamos fuera del país, ¿verdad? Sí. Entonces ahí cuando llega al juzgado, por supuesto es todo secreto, pero tiene que dar el expediente porque si uno está imputado en una causa penal me tengo que enterar. Entonces ahí entre él y su abogado buscan, mientras le están contando toda la historia, busca folio 1 de la ley y encuentra el folio número 1 que está la denuncia del contador. ¿Me entienden? Bueno, pero por eso nosotros ya estábamos fuera del país, claramente. Igual quédense tranquilo, porque voy a decir, bueno, entonces no reporto nada, pero si yo no reporto tengo un deber de reportar. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esta obligación de reportar? Y la UIF se entera, ¿por qué? Porque hay otro que está reportando, siempre tengo que empezar eso, porque están los escribanos, están los registros, está el banco, hay un montón de sujetos obligados que también van a reportar esta operación como sospechosa. Entonces, ¿puede venir la UIF a reclamarme algo al respecto? Sí. En ese caso, por no haberlo informado, no porque si está bien, si está mal, ¿no? Por no haberlo informado, yo tengo que mostrar por qué no lo informé. Y si yo no tengo forma, por eso los papeles de trabajo son muy importantes, si yo no tengo forma de demostrar qué es lo que hice para que esto no sea una operación, porque yo puedo demostrar que para lo que el banco es sospechoso, para mí no, porque yo tengo una cercanía mucho mayor y yo audito y un montón de cosas, el cliente lo conozco y yo sé que eso para mí no. El banco mira la cifra y dice es sospechoso de por sí, por la cifra sola. En cambio yo tengo mucha más forma de analizar que ese cliente no es sospechoso. ¿Se entiende la idea? Ahora, por eso insistimos, muchas veces vienen acá y preguntan, ¿qué hay que poner? Porque me rechazan el informe de auditor, ¿qué frase tengo que poner para el tema de lavado de activos? No es la frase, hay que haber hecho todos los procedimientos, guardar papeles de trabajo, tenerlo. Porque atrás de todo esto me pueden imputar una multa que es nada más y nada menos 1 a 10 veces el monto que la empresa se supone que es sospechada de haber lavado. O, si no tiene monto, de 10.000 a 100.000 pesos. Este es un contador que dijo, vamos a dedicar a una actividad menos riesgosa. Entonces empieza a hacer, pero como es contador se le está rompiendo, ¿verdad? ¿Viste? Porque la suerte te persigue. Vamos a entrar ahora a blanqueo. Primera pregunta. La ley de sinceramiento fiscal, ¿no? La ley de blanqueo, ¿libera de responsabilidad a los sujetos que realizan este blanqueo? Sí, por supuesto. Libera de todas responsabilidades penales, responsabilidades de multa, etc. ¿Incluye al contador? Sí. Fíjense que abajo están comprendidos los contadores, los auditores, síndicos, los profesionales, dice certificantes de los balances respectivos. Bueno, nuestra idea sería, más que certificantes, sabemos que hay informe de auditoría, todo lo demás. Entonces, ¿estamos liberados? Sí. ¿Pero de qué? Estamos liberados de la responsabilidad que hubiéramos tenido como auditor de haber informado una operación que no fue la operación que se está ahora, sino que es el ingreso, vamos a hacerlo así, está blanqueando un monto que fue, pongamos, evasión tributaria. Solo se pudo haber blanqueado operaciones, exteriorizar dinero que provenga de operaciones de evasión tributaria. La evasión tributaria que fue una venta, pongamos, una venta no registrada, en algún periodo, que encima, por hacer el blanqueo, no está obligado a identificar cuándo fue, ¿está bien? Pero pongamos, vamos a la simple, tengamos ventas no reconocidas. Entonces, ¿quién tenía obligación de facturarla y reconocer esa venta y pagar los impuestos? El contribuyente. El contribuyente no la facturó, no la formalizó, no ingresó los impuestos y todo. Tiene multas, tiene impuesto omitido, tiene intereses. Todo eso está ¿no? Tiene problema penal tributario, todo eso está todo liberado. Y el contador, como auditor, que tuvo que haber dicho en aquel momento que estuvo esa operación y no dijimos nada, por supuesto porque no la conocíamos. Pero no me pueden imputar responsabilidad por haber hecho algo mal, nada, porque yo quedé liberado de toda responsabilidad de aquel entonces. No me puede decir usted fue un mal auditor. ¿Me siguen? ¿Es así? Porque usted no vio esto que debería haberlo visto en su auditoría. ¿Está claro? Entonces, toda esa responsabilidad. Ahora, ¿hay alguna cosa que no libera? Perdón, que está ahí abajo. Sí. ¿Cuál es la única responsabilidad que no libera la ley de sinceramiento fiscal? La del lavado de activos. O sea, la de reportar que la operación es sospechosa de lavado de activos. ¿Estamos de acuerdo? Libera todo, salvo lo que sea de lavado de activos. Acá tengo otro contador, perdón, se lo estaba mostrando antes, que también dice, voy a dedicarme a algo menos riesgoso. Y, por supuesto, también se le sale la rueda. Pregunta esta, la exteriorización, el blanqueo, ¿es una operación sospechosa? A ver si me entienden. El blanqueo es
Una operación no reconocida, ilícita, ilegal. Bueno, tributaria, ¿me entienden? Acá no hay narcotráfico, no tiene que haber sido evasión tributaria. Si fue una operación ilegal, ¿está bien? Ilícito tributario, y ahora la está blanqueando, justamente lavar activo es darle apariencia legal, ¿me entienden? O sea, por más que surja de una ley, bueno, ¿se entiende la idea o no? Sí, más o menos. O sea, operación, eso. Y sí, porque justamente blanquear es justamente esto, que venga una operación ilícita, no reconocida, y yo le dé apariencia legal para reconocerla lícitamente. Que me lo deja una ley, que me abrazan, me besan, me felicitan y fue un éxito. ¿Viste que dicen el blanqueo fue un éxito? ¿Es triste o no? No sé. Pero están todos contentos con el blanqueo. Entonces, la pregunta ahí sería, una esterilización de activo es, en principio, una operación sospechosa, porque por definición, justamente entra en la clara definición de lo que es una operación sospechosa de lavado de activos. Es un lavado de activos. Legalmente hecho, pero es un lavado de activos. ¿Estamos bien? Entonces, la particularidad es que me tengo que asegurar que esa operación solo tuvo que provenir de una actividad que sea ilícito tributaria, evasión tributaria o participación en evasión tributaria. Si viene de otra, ahí es donde tengo que indagar y todo, porque esto lo hablábamos el otro día, si viene de, no es que yo no tengo que informar el blanqueo, ojo, porque la operación es en principio sospechosa. Si viene de ilícito tributario, entonces no, porque me lo libera. Pero si viene de cualquier, estoy blanqueando dinero que proviene de una actividad que no fue una evasión, sino que fue, por ejemplo, un narcotráfico, alguna cosa así, corrupción, cohecho, cosa que es difícil encontrar en Argentina, en ese caso yo sí tengo obligación de reportar, porque ahí sí es una operación sospechosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero tengo que ver si se supone que para presentar la exteriorización del blanqueo tuvo que haber dicho que fue también, que no vino de todo lo otro y que vino de alguna actividad de evasión tributaria. Bueno. Entonces, siendo de evasión tributaria, yo ahí dice, ¿debo emitir el ROS? Bueno, si solo viene de evasión tributaria, cambiaria, participación, entonces no. Pero si viene de cualquier otra cosa, sí. Para esto me tiene que justificar el cliente, que hizo, este es el día del pues, ¿no? El cliente que hizo la esterilización me tiene que justificar cuál es el origen y que ese origen fue la evasión tributaria. Y para eso me tiene que dar toda la documentación de respaldo para justificar que esto fue evasión tributaria. Que justamente este tipo no tiene nada. Porque son ventas no reconocidas, ¿no? O sea, ahí empezamos con algunas complicaciones prácticas. Bueno, ahí entra la regla también de, porque ahí otra vez puede pasarme que no me dé justificación. Porque justamente no lo facturó todo esto, ¿me entienden? O sea, decía, bueno, estas eran las ventas que tengo en negro, este es el papelito, ¿me entienden? Entonces es raro. Ahora, si no tengo forma, pero está dentro del giro del negocio y en la regla de genérica, de conozca a su cliente y todo, yo sé que operaciones de narcotráfico no hace, no es un terrorista internacional, no participó de actividades de cohecho, corrupción, entonces ahí, ¿me entienden? Puedo decir, bueno, esto fue, yo no lo conocía esto, ¿no? O sea, yo no sabía nada al respecto. Me acabo de enterar. Cuando vino y me consultó si él quería blanquear, yo dije, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Qué cliente tengo yo acá? Pues yo no sabía nada. Porque si yo sabía algo, nunca pude haber dado informes de auditoría favorables si yo hubiera conocido alguna de estas operaciones, ¿no? O sea, yo jamás me enteré de todo esto. Por lo tanto, ahí tengo que buscar justificaciones. Si yo me satisfago de todo, no reporto nada, porque está dentro de la lógica. Si no ahí recién presentaría un ROS. Y acá aparece la resolución 92 de la UIF, que me indica qué parámetros tiene el blanqueo. Y ahí dice una cosa media que es para banco y todo, porque dijeron, me van a inundar la UIF, de todo, porque todo el que blanqueó, eso me llenan de ROS. Entonces, para evitar todos esos ROS, sobre todo de los bancos y de todo, porque vieron que para blanquear había que abrir una cuenta bancaria y todo lo demás, para evitar eso, y esa es aplicable a todo sin segmento fiscal, dijeron, bueno, a ver, para que sea sospechoso, tenemos que pensar cómo es el giro del negocio. Entonces, supongan que el cliente este que dijimos tenía unas ventas de 1 millón, dijimos, anuales, y hace un blanqueo de una cuenta, dinero o algo de 100.000. Está dentro del giro del negocio. ¿Se entiende? Blanquea 500.000. Está dentro del giro del negocio. Blanquea 1 millón. Quiere decir que tiene tanto registrado como está dentro del giro del negocio. Blanqueó 1,5 millones. Está dentro. Es una cosa medio rara, pero bueno, la resolución 92 me dice que sabemos que en Argentina hay más de un 60% de economía informal, o sea que si más del 60% lo tiene todavía. Ahora, vende 1 millón y blanquea. ¿Cuánto, Silvia? 100 millones. ¡100 millones! No está dentro del giro del negocio. Algo hizo diferente, digamos, para llegar a ese... ¿Se entiende todo esto? No? Está genial. Ni idea de todo esto, ¿no? ¿Se entiende?
nosotros hicimos todo un cuadro con Silvia a ver cuándo era giro y cuándo no. Y nos matamos para definir en qué punto sale del giro del negocio. Ahí tiene que aplicar criterio profesional, ¿no? Criterio profesional. Criterio profesional, que es lo que estamos tratando que usted haga. Ese que siempre falta. ¿Cómo debo documentar? Bueno, resultado de indagaciones, esto es, grabás con un celular las conversaciones que tiene. O te incluís un micrófono oculto dentro de tu ropa, que es lo mismo que haces con tu esposa, ¿viste? Lo habitual, digamos. Cosa de tener grabado lo que él te contesta. O vas copiando lo que va diciendo en una charla, ¿verdad? O llamás a 3 testigos y lo copias y después lo firman. ¿Está bien? Y ahí con la firma tengo la justificación y las indagaciones. Documentación del origen de los fondos, que es raro porque justamente no tengo origen de todo esto. Y esta sí es la más importante, una carta de gerencia donde el tipo me firme que esto, él dice que fue evasión tributaria, que él dice que no es narcotráfico. Como cuando hacemos el tema de registro de auto y todo, que te preguntan, ¿usted el dinero de dónde los vieron que dice el origen de los fondos? ¿Usted trajo este dinero por narcotráfico? No. ¿Usted vendió armas? No. Entonces vuelve a hacer un formulario y si un día te pregunta sí, ahí, bueno, salí corriendo antes de todo esto. Un contador que no haya presuntado un ROS de un cliente porque entró dentro de toda esta regla y justificó, ¿me puede ser requerido por la UIF a explicar por qué no presentó el ROS? Sí. Porque otro lo pudo haber denunciado y me pueden llamar a mí como auditor de sociedad contable a ver siendo juzgado por qué no lo audita. El contador debe justificar cuál fue su criterio para decir que no. Entonces, por eso es importante todo el tema de los papeles de trabajo. Si yo tengo todo guardado, yo voy y justifico por qué motivo no consideré esto. Entonces ahí es importante los procedimientos que me establece las normas de la UIF y lo de la Federación, esta resolución 420 que dijimos. Ahí tengo ya un grupo entero de contadores que directamente dice vamos a hacer algo mucho menos riesgoso que dedicarnos a esta actividad. Recuerdo informe 21 y resolución 92, que son las particulares de todo esto. Y ahora vamos a un tema que ya lo dimos la vez pasada, que pensamos que era el tema principal, pero después descubrimos que esto del blanqueo y del tema del lavado de activos no se tenía idea clara. Creo que se sorprendieron con todo esto, me imagino, porque eran cosas que nosotros tenemos, sabemos, todo, pero verlas así de a golpe y de una por una es diferente. Y el otro sería la registración, que ya dijimos que, bueno, aparece dinero que no había estado reconocido, aparecen bienes básicamente de la nada, de un blanqueo. Y otra que hemos visto, y ahora tenemos muchas consultas de esto, que es la al revés, que es cuando tengo bienes que están en una sociedad y pasan a nombre de los socios, del vecino, del amigo, del tío, de alguien. O sea, bienes registrados que pasan a nombre de personas. Entonces, ¿en cómo queda la situación? Bueno, ¿cómo registramos esto? Ya dijimos, primero, no hay normas contables, no hay normas de auditoría, no hay ni las va a haber, no puede haber normas contables para reconocer. Imagínate la RT número 41 diciendo punto 462, cómo registrar hechos ilícitos. No da, ¿me entiendes? No podemos poner una norma que diga, a ver, si usted lo que hizo fue evasión tributaria, registre así, ponga la cuenta que se llame, otras evasiones en general, digamos, o operaciones de ingreso por narcotráfico, así vas poniendo, ¿no?, cuentas contables. No podemos, entonces no va a haber una norma contable. Nos han pedido, nos dicen, ahí está Liliana dando vuelta, que hagan algo, escriban. No podemos escribir algo. ¿Qué crees que escribamos? ¿Me entendés? O sea, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Qué vamos a escribir? Si usted blanquea operaciones ilícitas, registre. No. Entonces, ¿cuál es la regla general de todo esto? No tengo norma. No tengo norma, tengo normas generales. ¿Qué me dicen normas generales? Toda modificación de patrimonio, porque acá aumenta el activo, disminuye el activo, es una modificación del patrimonio. Toda modificación de patrimonio tiene dos causas, aporte y retiro, ¿no?, dividendo, lo que sea, o aporte de los propietarios, capitales, o resultado. Y si esto no es, porque no es ni aporte ni retiro, entonces esto es... Ojo, porque muchos dicen, blanqueo cosa, un inmueble a nombre de los socios, entonces esto es un retiro del patrimonio. No, porque si no, no lo hubieras blanqueado, hubieras hecho una distribución. ¿Me entienden? Esto no... Los socios tenían una deuda, tipo cuenta particular o un aporte a la sociedad que en vez de estar como aporte estaba como deuda. Entonces yo ahora blanqueé y entonces cancelo el... No, si no hubieras pagado, yo tengo un inmueble, tengo una deuda, pago, pues yo puedo pagar con un bien. Pero vos no hiciste un pago, lo que hiciste fue un blanqueo, que es otra cosa. O sea, un bien que estaba en una empresa, entonces ¿de cómo sale? Sale como sale. ¿Y cómo ingresa? Algunos dijeron, y también tema en reuniones tributarias, por supuesto empezó a venir la pregunta del punto contable, porque el mismo contador que hizo es el que después tiene a su cargo la auditoría y todo lo demás. Con lo cual vinieron preguntas, ¿y quiénes son? Quizás nosotros estamos más vinculados, no conocemos mucho los aspectos tributarios, pero sí conocemos muchísimo los aspectos contables. Entonces nosotros tenemos en claro qué dicen las normas, por qué, cómo lo van a decir todo. Quien es un tributarista quizás no está todo el día viendo como nosotros qué dicen las normas contables y todo. Y cuando le preguntan, digo, esto va a un ajuste al patrimonio, una reserva al patrimonio. No, ¿me entienden? Porque ¿por qué una reserva al patrimonio de qué? ¿Me entienden la idea?
Reserva tuvo que decir un resultado que se reserva por asamblea. Y si aparece algún resultado que va directo es porque es revalúo técnico, porque hay algún tema que generó esa contabilización. Esto no es nada de lo que genera movimientos al patrimonio. ¿Estamos bien? Por lo tanto, tiene que ser resultado. Después la discusión es si es anterior o no. Una de las soluciones que dimos de todo esto, atrás de la contabilización, fíjense que nosotros estuvimos muy metidos en temas tributarios, después nos dimos cuenta de cómo lo íbamos a contabilizar y ahí nos dimos cuenta del efecto del auditor y todo lo demás. Después que hiciste todo, ahí te das cuenta de todas las obligaciones que vienen por detrás. El asiento es efectivo, inmueble, lo que se está blanqueando, digamos, a lo que se pueda, básicamente. Bueno, una de las que dimos el otro día es al resultado. Esto va a otros ingresos, beneficio, acogimiento, ley tanto, y en nota hay que explicar adecuadamente qué es lo que se está haciendo, simplemente. Otra que se discute es, bueno, este sería al revés, si sale un inmueble o sale un activo, entonces contra pérdida. No estás cancelando un pasivo, estás teniendo un resultado y el pasivo te va a quedar, porque no lo pagaste, lo blanqueaste, que es otra cosa. Entonces esto iría todo a otros egresos, porque no es venta, no es costo, no es gasto de habitación y todo, entonces ahí siempre hay una categoría genérica de otros ingresos, y debería ser explicado todo por nota. Esta es la realidad, lo que dicen las normas contables. Y como auditores tenemos que decir si esa empresa cumple o no con la norma contable. Entonces ajustar directo al patrimonio no cumple con ninguna norma contable. ¿Estamos de acuerdo? Aunque haya quienes lo digan, quienes los escriban en artículos, quienes los publiquen, quienes lo digan públicamente en charla, bueno, que se haga cargo la persona que hace esa opinión, nosotros le decimos no hay ninguna norma contable que lo sustente. ¿Estamos de acuerdo? Otra es si esto es área, o sea, si en vez de ser resultado, el resultado del periodo anterior. ¿Está bien? Es lo mismo, porque finalmente termina todo en resultado acumulado. Se había estado resultado, o sea, muchos contadores con más pensamiento tributarista que contable dicen, pero si yo lo pongo en estado de resultado, después me va a quedar grabado. No te queda grabado nada, porque la propia ley dice que lo que se blanquea no, paga un impuesto específico y no paga después impuesto. Entonces, es un ajuste más en la declaración jurada. Nadie graba el resultado contable puro. Por poner algo en el resultado contable, ¿me entienden? Pero alguno y todo, ¿quién se dice? Le gusta más que vaya como un ajuste de resultados anteriores, que es algo que va al patrimonio, estamos de acuerdo. Pero ajuste de resultados anteriores tiene sus normas que dicen cuándo hacerlo. Una es errores contables significativos y otra es cambio de norma. Cambio de norma, esto no lo es. Y el tema es, ¿esto es un error? ¿No? Porque, a ver, lo que está ¿fue un error la evasión? ¿Se equivocó, pobrecito? ¿O es un hecho deliberado para no pagar impuesto en su momento? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, noten que si yo hago un área, se puede justificarlo, lo que cambia es la nota, porque una cosa es decir que es un resultado de una ley que salió y me acogí al beneficio de esa ley hoy, y otra cosa es decir esto fue un error de un periodo anterior, con lo cual, como auditor, tampoco lo descubriste el error. Y por otro lado, la empresa tiene que decir cuál fue el error, por qué hubo ese error, ¿me entienden? Que cuando exteriorizó no tuvo que justificar cuándo fue ni por qué, y ahora en la nota yo tendría que modificar la información comparativa, porque eso fueron ventas de periodos anteriores en todo caso. Con lo cual, no es un ajuste al patrimonio como todo el mundo piensa, esto es más complejo porque hay que seguir las normas contables de área, de ajuste de modificaciones de ejercicios anteriores. ¿Estamos de acuerdo? No damos ninguna respuesta única, entonces lo que hagan es una cuestión de, Silvia, criterio profesional. Cada uno lo tiene que decidir, estamos de acuerdo, eso, así es como queda. Si les damos un cuadrito final, ¿qué es? Casos más típicos, bienes que se incorporan, efectivo, dinero, lo que fuere, y bienes que salen. Si se incorpora, me interesa cómo se evalúan, si es efectivo, al valor del efectivo, y si es bienes, al valor que se han blanqueado, porque muchas cosas, otras cosas no podemos hacer. Contra, resultado acumulado por área o contra resultado del ejercicio. Las dos son posibles, ¿está bien? Cada uno elegirá la que considere. Y después, como auditor, revisar esa evaluación y esa registración. Y si el bien sale al valor contable. Acá no tiene nada que ver a qué valor se blanqueó, se exteriorizó en cabeza de la persona después. Porque yo lo tengo contabilizado, sale al valor de la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Contra, otra vez, o resultados de ejercicios anteriores. Una cuestión de los temas de fechas. Como el blanqueo fue hasta marzo del 2017, si el cierre fue diciembre y la exteriorización de la declaración jurada, la presentación de todo fue los primeros meses, en enero, en febrero, en marzo, me queda el punto de cuándo lo registro, en el 2017 o en el 2016. Bueno, nuestra opinión es que la ley ya había nacido en el 2016, yo ya venía y fue una sola justificación, o sea, es algo que confirma un hecho nacido con anterioridad. Esto es, hechos posteriores. Tampoco es claro, nosotros pensamos que es un hecho que confirma algo previo, pero alguien me podría decir, mira, no, la verdad que yo lo empecé a analizar en enero, ¿me entienden? Por más que la ley estaba, yo la empecé a ver, a analizar y considerar, entonces yo lo que decidí en febrero vino de enero. Bueno, está bien. En ese caso es un hecho posterior nuevo, con lo cual en nota, los estados contables del 2016 tiene que estar igual. O lo registro en el 2016, todo este asiento. ¿Por qué? Porque es un hecho confirmado de algo que yo ya sabía,
o porque si es un hecho nuevo lo registro en el 2017, pero notas tiene que estar siempre. Nuestra opinión es, si la nota tiene que estar, a vos te queda el año 2016 con la nota, que dice algo voy a hacer el año que viene. Después en el 2017 te queda el registro y la nota explicando. Y en el 2018 te queda el comparativo. En cambio, si se registra en el 2016, va la nota en el 2016 por lo que hiciste, justificándolo. Y en el 2017 te quedó el comparativo, que fue cuando lo presentaste a declaración jurada y todo. Y ya el 2018 queda sin este manchita. ¿Te entiendes? La idea. Bueno, acá ves. Ahora, ¿qué actitud debe tomar el auditor en la auditoría? Bueno, ahí estamos complicados. El tiempo, ya Martín. estoy, ya no vamos. Pero de todo esto que estoy complicado, además del auditor y el tiempo, es, pensémoslo así, ojo con esto, porque yo fui auditor y la pregunta sería, este cliente me firma una carta de gerencia todos los años diciendo que no me omite nada. Y no es que yo lo descubro, sino que ahora exterioriza una cuenta que yo digo, ¿y esto? ¿No me habías dicho que no la tenías? ¿Me entienden? Siempre que quedamos mal somos nosotros como auditores, en definitiva. Con lo cual, ese cliente pasa a ser un cliente con un riesgo de auditoría mucho mayor, que me obligaría a revisar todos los procedimientos que yo voy a empezar a aplicar frente a este cliente. ¿Estamos de acuerdo? Incluso si vamos al extremo, yo debería dejar de auditar a este cliente porque este cliente no confío nunca más en lo que él me dice. Pero bueno, nos quedaríamos sin trabajo. Entonces lo que vamos a tener que hacer de alguna forma es... Me dicen que tengo que cambiar. Bueno, básicamente esto es todo lo que tengo que hacer. Y hay una sola referencia final, lo dejamos todo en el material, que tiene que ver con el contador tributario, no auditor, asesor tributario, que mínimo pedimos que para haberlo asesorado en todo esto, tenga una carta de gerencia que diga por lo menos que no tiene otras cosas que no haya blanqueado, ponele, y que todo lo que tuvo le hizo y que cumplió con todo y que no es un sujeto que es un funcionario que no lo podía hacer y todo lo demás. Bueno, hasta ahí todo lo que damos con blanqueo y ahora pasamos entonces a las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a pedir entonces acá a los doctores Albor y Fernando para que realmente contesten las primeras preguntas. Bueno, la primera pregunta es informe de auditoría para un fideicomiso de administración que aún no tiene libros rubricados y que debió presentar balance al 31 de diciembre de 2016. ¿Qué tipo de informe se debe emitir? ¿Adverso o solo con salvedades? El primer tema es la situación de que una empresa no tenga libros rubricados. No significa que el auditor no pueda hacer su trabajo de auditoría a través de los sistemas contables que pueda tener y la documentación de respaldo y, consecuentemente, si eso lo puede hacer, no impacta en la opinión, pero esta situación de no tener los libros rubricados sí va a impactar en el párrafo de disposiciones legales vigentes, donde el Consejo Profesional tomó una posición de cuando hay una situación material tiene que trasladarse a ese párrafo en el informe. Si no hay ningún problema en materia de registros contables, no se traslada de informe. En este caso, como no tiene libros rubricados, en realidad tiene que trasladarse al informe y la manifestación debería ser negativa, es decir, los estados contables no surgen de los registros rubricados. Segunda pregunta, ¿el informe explicado para el aumento de capital aplicaría para la capitalización de reservas facultativas generadas en ejercicios anteriores? Sí, en definitiva, la emisión del informe y el trámite lo estoy haciendo hoy. Consecuentemente, hoy nuestra recomendación es ya aplicar el informe de cumplimiento porque, como les había advertido, en cuanto a su estructura, el informe de cumplimiento es lo que hay que presentar hoy en los distintos trámites a IGJ. O sea, nuestra recomendación es no ir por alguna otra alternativa como podía ser un informe especial en el pasado. ¿Sí? Hay que encararlo como informe de cumplimiento. ¿La certificación literal y el informe de compilación son aceptados por la IGJ? Bueno, la realidad es que hoy diría que todos los trámites, al menos lo que son de precalificación o que requieren informes, todos deberíamos encargarlos como informes de cumplimiento. En algunos trámites aparece en particular sobre alguna cuestión el pedido de una certificación, que además ese mismo trámite requiere informe de precalificación. Lo que están haciendo estos modelos es condensando, consolidando todo en un único informe que es el de precalificación. Con lo cual, la posibilidad de que hoy emita una certificación porque hay algún párrafo
de alguno de los trámites que pide una certificación no es necesario. Directamente ya todo lo se cubre en el informe de precalificación. Si es más amplio y a estados contables, la misma pregunta. Perdóname. Si fuera más amplio y a estados contables, no sé si era solo para precalificación, por cómo está escrita. No, y aunque fuera más amplia, por ejemplo, una de las cosas que están en los modelos tiene que ver con la reorganización de sociedades, donde hay que emitir estados contables especiales. Esos estados contables especiales tienen que tener algún tipo de informe y nosotros también recomendamos que como obviamente no se acepta certificación literal, eso sí está claro, sino certificación contable en términos de hacer procedimientos de cotejo, etcétera, ¿no? Pero en esos casos también definimos que lo que deberíamos recomendar es utilizar este enfoque de informe de cumplimiento. Más allá de que no sea de precalificación, si es el informe que va con un balance especial de fusión, no es un informe de precalificación, sino es un informe de cumplimiento sobre el trámite que incluye, entre otras cosas, un balance de fusión. No sé si vamos salteando para que no se aburran o... Bueno, dale. No sé cómo quieras, yo si no sigo. Hay una pregunta acá, quizás más filosófica, sobre cómo se compatibiliza el mensaje dado por Hernán Nagenson de agilización de trámites del registro público IGJ con la realidad actual que plantea el IGJ y la problemática con la que las empresas nos enfrentamos para la aprobación de cada uno de los trámites, la falta de una unicidad de criterio de los inspectores. Y aclara, si bien conoce el trabajo del Consejo por interactuar con el IGJ, ¿qué estrategia se piensa seguir frente a la falta de respuesta? Bueno, esto es una respuesta un poco institucional, ¿no? Nosotros venimos trabajando, el doctor Nagenson hoy día es un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, la IGJ es un organismo nacional, ahí hay un proceso que está transicionando hacia una distinta limitación de responsabilidades y la famosa bajada a la Ciudad de Buenos Aires del rol de la IGJ, y está corriendo con un camino arduo, quizás más lento de lo que se pensaba, y que tiene una connotación de que debe salir una ley que termine de dilucidar todo ese tema. Y este año es un año electoral y esas leyes van a estar un poco más demoradas. En el interín, nosotros trabajamos como consejo con ambos organismos, tanto con la IGJ nacional como con la IGJ local. Los cuerpos técnicos están trabajando en forma más colaborada que lo que hoy las estructuras dicen, pero siguen siendo las estructuras que hoy tenemos. Entonces, se hizo un trabajo titánico el año pasado con los cambios de autoridades, de poner en pie, bueno, estas son todas las diferencias que tenemos con la normativa, estas son todas las cosas que queremos cambiar, estos son los modelos que queremos validar, y en el mes de diciembre finalmente hubo una entrega formal de una carpeta de este monto con montones de información para que la IGJ haga los cambios del caso. Todavía no tuvimos la respuesta formal de la aceptación de esos cambios, pero sí tuvimos hitos importantes, como por ejemplo, esto que no es menor, de que el concepto del informe de precalificación de cumplimiento es un tema aceptado. Quizá lo que nos falta hoy día es decir, bueno, este modelo que hoy Fernando les mostró para el caso específico de aumento de capital, el inspector que revise esto, si alguna vez lo llegara a revisar, no va a pedir alguna otra tarea específica sobre este tema, sino que lo va a aceptar. Bueno, ese ok final es el que nos está faltando ahora. Y el acuerdo que tuvimos con las autoridades es que nosotros no podemos, frente a nuestra matrícula, seguir demorando la viabilización de los trabajos, primero porque se trabajó un montón y nadie lo pudo ver, y porque realmente lo que está en un 95% va a estar bien y no va a ser cuestionado. Entonces, lo que ahora nos vamos a proponer es publicar todos esos modelos, ponerlos en la web a disposición de toda la matrícula, pero con alguna aclaración de que no es el modelo finalmente aprobado. O sea, yo no me puedo responsabilizar de que eventualmente algún inspector pida algo distinto y el entendimiento es que no debería existir, pero no sabemos lo que puede llegar a pasar. Entonces me parece que frente a ese escenario, la posición fue, bueno, sabemos que seguimos esperando ese trámite, lo vamos a seguir impulsando. En el interín disponibilizamos lo que hay hecho, que es mejor que lo que tenemos, que es más razonable con lo que venimos conversando,
y esperemos que no pase nada distinto. Si producto de ese esfuerzo compartido con el regulador surgiera algún tema específico que haya de cambiar, como está todo en la web, recogemos ese informe, introducimos el cambio y el próximo será de la siguiente manera. Eso quiere decir, va a haber un modelo para seguir. Si algún inspector lo cuestiona, en teoría está en su derecho, y digamos, no es el consejo el culpable que te dio un informe que no va a ser aceptado, sino que al final del día no logramos otro tipo de acuerdo. Y la verdad, y yo creo en eso, estamos en un proceso donde estas cosas deberían suceder sin mayores rispideces, o por lo menos un poco distinto a lo de ahora. Perdón, Oscar, lo vamos a dejar a Martín que conteste una de las preguntas, Perfecto. por favor. Bueno, yo tengo algunas de RT41 y varias de blanqueo. De RT41 vinieron varias, todas dicen lo mismo, que es, si yo vengo aplicando la RT17, pongamos, y aparezco con la RT41, el año de la aplicación por primera vez, ¿qué debo hacer? Como todo cambio de norma, este es un cambio de norma sustancial, debo hacerlo con efecto retroactivo, área que mencionábamos recién, y modificar la información comparativa. Esa es la aplicación, salvo, que esto está en las mismas normas, que haya impracticabilidad para modificar la información previa. En ese caso hay que, por supuesto, tiene una nota, la primera nota va a decir estos estados contables están de acuerdo con la RT41. Después una nota, probablemente más adelante, después se habla de ajuste de inflación, cosas así, más adelante se puede aclarar que hubo un cambio de norma y que la entidad pasó de aplicar, pongamos, la RT17 con el anexo A de dispensa, a aplicar ahora la RT41. Y ahí se tiene que aclarar que ese cambio, si se hizo o no retroactivo, por qué o no, y si hubo cambios sustanciales, porque uno podría decir, que es lo que pensamos todos, que probablemente la contabilidad que hacía ayer con la RT17 y la que vengo a hacer hoy con la 41, al fin del día termina siendo el mismo número. A ver, ¿me entiendes? Porque ya veníamos haciéndolo antes porque no era significativo, ahora porque la norma me dice que es así. Ya veníamos evaluando de determinada forma y lo que dice la 41 es muy probable que esté de acuerdo a lo que se venía haciendo. Con lo cual, si bien hay que hacerlo retroactivo, no pensamos, y conocemos los casos, no vemos que haya casos que modifique la contabilidad por esto. Porque, insisto, es la misma contabilidad que vos ya venís haciendo y que ahora está de acuerdo a la 41 y ahora no está de acuerdo a la 17, porque la 17 ya no tiene dispensa. Ese es el punto. Decimos, Oscar. Oscar. Hay otra pregunta que ya Silvia de alguna manera lo respondió, relacionada con el entendimiento de si los informes estaban aprobados, los modelos. Lo único que agregar es que ya hay profesionales que de alguna manera van siguiendo esta estructura, o sea que al menos en lo que es informe de cumplimiento, en cuanto a su estructura, no hemos tenido problemas. O sea que eso debemos asegurar que va a salir sin ningún problema. Puede haber alguna puntual vista en alguna cuestión particular del trámite o en un procedimiento, ¿sí? En las declaraciones de beneficiarios finales, cuando los accionistas de mi cliente son personas jurídicas y a su vez los accionistas de estos son personas jurídicas, ¿hasta dónde deben llegar las declaraciones? ¿Qué pasa cuando ellas es persona jurídica al exterior? Bueno, el primer tema importante de los beneficiarios finales es que la información que estás pidiendo es a nivel de persona humana o persona física, como se lo llaman. Y el enfoque es que las empresas deben hacer todo lo que esté dentro de su alcance para identificar. Obviamente es fácil identificar a las accionistas, personas físicas o humanas, que no me gusta mucho el nombre, pero personas humanas que tienen participación sobre la entidad jurídica en un 20% más. Esa es la primera directa y que no, la compañía debería tener en sus registros esa información. Pero lo que agrega la norma es que hay que ir a buscar el beneficiario final de un grupo de empresas en la medida que tenga control. Entonces, la búsqueda de ir hacia el beneficiario final puede no ser fácil, pero el concepto es ese beneficiario final que tenga control indirecto. Entonces, las compañías probablemente darán su mejor leal saber y entender respecto a si hay hacia arriba, en las distintas niveles de empresas que hay alguna persona física que tenga el control de ese ente jurídico que está bajo la órbita de GJ.
los nuevos informes de precalificación ante la IGJ, ¿a partir de cuándo? Bueno, otra misma pregunta que ya está respondida, vigentes. ¿Cuándo estarían los modelos en las páginas web del Consejo? Bueno, vamos a hacer lo posible. Sí, en los próximos días. Inminente. Así es. Apreten F9 que en algún... Y acá hay otra pregunta. En el contexto de la resolución 816 de la FAPSI 59 del Consejo, ¿cómo queda el informe de esencia número 15, que es el de informe especial, y la interpretación 10, que es de informe especial, que son similares? Interpreto que las resoluciones mencionadas básicamente o principalmente modifican la manifestación profesional. Adicionalmente, la interpretación 10 tiene un mayor alcance. Bueno, lo concreto es, por supuesto, que tanto el informe 15 y luego ahora la interpretación 10, que vuelve a tomar todo el informe 15, está vigente. Nosotros, si emitimos un informe especial, debemos aplicar esa interpretación. Les recuerdo, estos tipos de informes se emiten a muchos reguladores, o sea, porque acá el problema lo tenemos con IGJ, pero con el resto de los reguladores, CNB, Banco Central, estamos aplicando, y la superintendencia lo mismo, me aclara Fernando, con lo cual tenemos que aplicar a rajatablas la estructura de informe que está en la interpretación 10, la manifestación que está en la interpretación 10, que es una manifestación por la negativa y que tiene distintas posibilidades de manifestación, porque depende qué tipo de informe especial emita, sea para un regulador o para otra cuestión particular, con lo cual están vigentes. Perdón, Martín. Bueno, vamos con las de sinceramiento. Acá dice las normas para entrar como sujeto obligado, las normas del monto de activo, y está también esto de duplicación de venta, es verdad, está también la de duplicación de venta mayor a 600.000, estas cifras siguen estando. Después, si un requisito del blanqueo es declarar que los fondos provienen de evasión tributaria, ¿no sirve eso suficiente para no hacer un robo? Sería como, bueno, sirve, es un elemento, yo debería seguir teniendo otro o seguir indagando y con la regla de conozca a su cliente, porque el tipo puede decir, yo declaro que esto es evasión tributaria, pero bueno, tenemos que tratar de justificarlo de alguna cosa adicional a lo que él dice en la exteriorización. O sea, sería un punto, pero habría que agregar otros más. Dado que no hay norma contable para el tema del sinceramiento, ¿no pudo haberse evitado reconocer una ganancia producto del blanqueo que permita distribuir fondos? Entonces hacer una reserva, bueno, no, a ver, sea vía área o sea vía resultado, esto termina aumentando el patrimonio y si lo puede distribuir, lo distribuye y eso no es un tema de la contabilidad. Seguro. Ese es un tema entonces de la asamblea, del directorio. Y si no lo quiere distribuir, no lo distribuye. Y no lo distribuya, claro, no es un tema de que la contabilidad tiene que ir para no... O sea, el objetivo del blanqueo nunca fue capitalizar una sociedad. Si quiere, que lo capitalice, ¿no? O sea, en todo caso es una decisión societaria. Si se decide enmarcarlo en beneficios en otros ingresos, ¿verdad? El blanqueo. ¿Paga ganancias? No, no tiene nada que ver. O sea, que vaya a otros ingresos no quiere decir que vaya a pagar ganancias. Estamos de acuerdo de esto, lo dije en la exposición, pero es la duda principal de los contadores. A ver, si la ley dice que pagando el impuesto directo, ¿no? En el momento de esterilización, no paga después ningún otro impuesto, ni multa, ni bueno, eso lo dice la ley, no lo dice si yo lo incluí en un rubro. Y si fuera área no lo haría. Bueno, haga área, no tengo problema. Y la última dice, los efectos del blanqueo respecto a la auditoría, ¿no son similares al efecto que tiene una eventual rectificación de una declaración jurada motivada por una inspección? Sí, y de hecho hemos usado eso como antecedente. Todo ajuste fiscal que por una inspección descubre ventas omitidas, descubre cuestiones así que nunca supimos de nada de todo esto, y bueno, la solución es exactamente lo mismo. Se reconocerá, y para mi modo de verlo no es un área, no es un ajuste del resultado anterior por un error, porque esto es algo que produce una rectificación o algo que se produce vía una inspección, digamos. Así que yo creo que sí es lo mismo. Perfecto. Fernando, la última pregunta, por favor. Sí. Acá me consultaron si en el caso del ejemplo citado, que es un modelo dictamen de precalificación por aumento de capital, si hay que dejar constancia de que el representante legal, directores, están inscritos en IGJ. En este tipo de informes, cuando nos referimos al artículo 40, lo que tenemos que verificar es que las inscripciones de capital anteriores están inscritas. Quizás, como yo expliqué todo el artículo 40, me entusiasmé para quedar bien con Noemí, que no se enoje, y expliqué lo que pasa para otro tipo de trámites, en este caso de directores. Así que está muy bien la pregunta y creo haberlo aclarado. Ok. Bueno, y un mensaje final, que también lo dije en la reunión pasada, me parece que ese es el tema central
del post-blanqueo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros como profesionales? Ahora, en estos meses terminamos los balances, sincerados, los clientes que sinceraron todo lo que tenían que haber sincerado. Perfecto. ¿Cuál va a ser nuestro rol como profesionales, asesores de esas empresas el día después del blanqueo? O sea, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a el cliente que repite las prácticas anteriores, que está buscando asesoramiento de cómo me ayudás a no repetir esas prácticas, a armar una estructura sana en términos de cumplimiento de las obligaciones fiscales? Me parece que si nosotros como profesionales no tomamos la bandera de encauzar ese tema, lo único que vamos a estar haciendo es esperando el próximo blanqueo. Y algún día el próximo blanqueo no va a venir más. Entonces me parece que tenemos una responsabilidad social como profesionales de estar al lado de los clientes, de tratar de que las cosas se empiecen a normalizar en esta querida Argentina y esta economía del 60%, del porcentaje que le quieran poner, cambie, porque mientras eso no cambie, hay muchísimas otras cosas que no van a cambiar. Entonces me parece que este es el mensaje final que debería preocuparnos más como profesionales inmersos en la Argentina de hoy y cómo mejorar el asesoramiento a nuestros clientes respecto de ese tema. Bueno, en nombre de las 3 comisiones organizadoras de estas jornadas, lo queremos agradecer su presencia y los invitamos a la próxima reunión que va a ser el miércoles 21 de junio próximo. Exacto. Muchas Dejar el gracias. invierno.